Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto día de este curso de transformación de productos ecológicos. Hoy nos toca el sector de las harinas. Hoy sustituyo yo a Manuel Fernández Calderón, nuestro compañero de Itacil que ha presentado los días anteriores y la autoridad competente de la producción ecológica en Castilla y León. Seguro que al que todos conocéis. Yo trabajé anteriormente en el puesto de Manuel, antes de que empezara él, hasta el año 2016. Soy Cristina León, jefe de área de innovación y optimización de procesos de la Subdirección de Investigación y Tecnología de Itacil. Tanto Manuel como yo hemos impulsado este curso porque creemos que hay mucho por hacer en la transformación de productos ecológicos y queremos animaros a que deis este paso, bien a iniciaros en la producción ecológica o bien a transformaros y transformar completamente vuestra producción o compatibilizarla. Desde la parte de investigación del Itacil tenemos una serie de plantas piloto que tenemos en vino, en la Estación Tecnológica de Ruedo, la Estación Tecnológica de la Leche y de la Carne, que han venido participando en días anteriores, y hoy participará, y en el módulo de mañana, de hortofrutícolas, la planta de procesos y productos innovadores. Lo que queremos desde Itacil es daros ese apoyo si necesitáis realizar nuevos productos, nuevas recetas, para que podáis hacerlas y sacar al mercado y cambiar esa producción que estamos teniendo por una más sostenible y que os proporcione incluso un mayor valor añadido a vuestros productos. Simplemente no quiero quitaros más minutos, vamos a darle paso a Ernesto, por favor, que es el director técnico del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, que como cada día, al principio de cada jornada, nos habla un poco de los datos y de la situación del sector que tratamos en la jornada del día. Por favor, Ernesto, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Innova. Muchas gracias, Itacil, una vez más. Y sobre todo, muchas gracias a los asistentes que están respondiendo a estas jornadas. Como bien ha dicho Cristina, como jornadas anteriores, os voy a dar unos datos para que veáis de forma rápida cómo se encuentra la región en el sector. A día de hoy, cerca de los 1.000 productores que venimos teniendo, aproximadamente unas 11.300 hectáreas de las 33.400 hectáreas de tierras salabres que tenemos están dedicadas a cereales. Esto viene de la estadística del 2019 de la región. Esto se reparte, o más bien se transforma, en industrias de las cuales tenemos 8 que se dedican a la molienda de los mismos y otras 18 que se dedican a otro tipo de elaboraciones de productos y como otros tipos de harinas. Dentro de estas 18, pues están, que destacar, pues 7 panificadoras, 6 que se dedican a galletas, confitería y pastelería. En pastas alimenticias tenemos 2 operadores y otro tipo de industrias no englobadas anteriormente tendríamos a 3. Espero que la jornada sirva para que los datos que acabamos de dar sigan mejorando. Es un sector que en ecológico está creciendo año tras año, pero que aún, como veis, pues tiene muchos margen de mejora. La demanda de estos productos también está creciendo, por lo que a los que aún no estáis dentro o no hayáis dado todavía el paso de la gestión o la certificación, os animo a entrar. La entrada de más transformadores, pues, por consiguiente, también dará lugar a demanda de materias primas producidas en la región, que estoy seguro de que puede hacer el sector dentro de la comunidad a nivel nacional y a nivel internacional bastante competitivo. No quiero robaros más tiempo con presentación de tablas y datos que no nos aporten más de lo que ya se ha comentado. Como ya he dicho en las jornadas anteriores, prefiero que se aproveche el tiempo en la resolución de dudas y que estas puedan hacer que se pierdan los miedos a dar el paso y que esto pues haga que muchos de los que hoy están presentes podáis dar el salto a este sistema de producción. Os voy a dejar luego en el chat a lo largo de la jornada tanto mi teléfono como mi mail para que sepáis dónde podéis contactar y sin ningún tipo de, de preocupación nos lo podéis hacer llegar. De todas formas, estaré también presente a lo largo de la jornada por si alguno, pues si se puede solucionar alguna duda. Sin más, pues muchísimas gracias una vez más a todos, un saludo y espero que sea de provecho la jornada. Te dejo, Cristina. Sí, nada, simplemente presentar a Daniel Rico Vargas, que es investigador de la planta de piloto de procesos y productos innovadores aquí en el Itacil. Es un investigador que tiene mucha experiencia en ese trabajo de transformación de harinas, no solo ecológicas, claro, y en transformación de otros productos y utilización de tecnologías
noveles. Entonces, les va a dar una visión de qué podemos hacer en el Itacil por vosotros, de qué estamos haciendo actualmente y qué podemos hacer por vosotros. Entonces, cuando quieras, Daniel, adelante. Muchas gracias, Cristina. No sé si me veis. Bueno, agradecer a los organizadores y sobre todo a la gente presente. Escuchando, voy a tratar de hacer una presentación breve para que veáis un poco el abanico de tecnologías que utilizamos. Hemos hecho una prueba de compartir pantalla. A ver si... ¿Me podéis decir si se ve la presentación o no? Se ve perfecto, Daniel. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, mi nombre pues, es Daniel Rico y trabajo en el Itacil en el área de innovación y optimización de procesos, y voy a hablaros un poco de tecnologías y herramientas que podemos tener en nuestra mano a la hora de producir unos productos sin gluten mejorados y productos sin gluten ecológicos mejorados. Bueno, a partir de harinas. La harina pues, ha estado en la historia de la humanidad como alimento básico desde que se conoce la agricultura, y bueno, pues la importancia que tiene la harina es quizás ha visto también reflejada pues, en estos tiempos que estamos viviendo, incluso Ahora no vemos tu presentación. No. No. No se ve. Voy a quitar la cámara. Voy a quitar la cámara. Ah, la he quitado, sí. Pues ha habido un problema, de repente ha aparecido el mail de Paula por ahí o una pantalla y ha desaparecido lo tuyo. Vuelve a compartir. Voy a darle a compartir de nuevo, de acuerdo, no hay ningún problema. ¿La veis ahora? Sí, perfecto, Daniel, adelante. Bueno, pues nada, gracias. Perdonad los problemas técnicos. Espero que no... Voy a intentar ir con un poquito de ligereza. Bueno, entonces, simplemente darle la importancia a la harina a la que tiene, y que quizás, pues lo hemos visto también en estos días, ¿no? De cuando hemos ido a por ella y a que no nos faltara en casa, ¿no? Entonces, esa importancia básica de la harina también pues contrasta con que, pues con un decrecimiento en el consumo de pan que venimos experimentando en nuestro país en los años recientes, que también además contrasta, por otro lado, y que pues, nos pueda interesar, con el aumento en la demanda de productos sin gluten. Productos sin gluten que, en principio, en primer lugar, pues vienen indicados pues, para gente que padece el trastorno de la celiaquía, ¿no? Que es un trastorno que, al ponerse en contacto con la proteína del gluten en la dieta, pues produce, entre otros síntomas, esa erosión de las microvellosidades intestinales, ¿no? Aquí lo tenemos un poquito más dramatizado, ese cambio en superficie, que va a provocar, entre otras cosas, déficits nutricionales, una capacidad menor, una eficiencia menor en la absorción de nutrientes. La enfermedad celíaca, rápidamente, comentar que también se considera que está altamente infradiagnosticada. Es posible que hasta 3 de cada 4 personas celíacas no sepan que lo son. Por lo tanto, bueno, pues también quizá por esto se habla mucho de aumento, ¿no? en la presencia de la celiaquía. También simplemente comentar que tiene una asociación con otras enfermedades más o menos crónicas, más o menos relacionadas o empeoradas por esa deficiencia nutricional. Y importante pues también destacar, por ejemplo, la diabetes, pues por la relación que tiene con las harinas, por el control del azúcar en sangre, y porque las harinas pues al final pues tienen un alto contenido en almidón. La harina, que es un alimento complejo, es un alimento con una estructura compleja y con un alto contenido en distintos componentes. Como comentamos, el gluten, que es el que nos caracteriza de manera negativa, ¿no? Las harinas sin gluten, es solamente una de las partes, es una de las proteínas que tiene este alimento complejo, pero que sin embargo da una alta funcionalidad. Esta proteína nos va a proporcionar esas características que tienen los productos que contienen gluten y que sensorialmente esperamos, y que a la hora de sustituirlo pues va a ser un reto. ¿Por qué es un reto? Pues porque simplemente no podemos retirar el gluten y esperar a que estas estructuras que buscamos en los productos se mantengan, no se van a mantener. Al retirar el gluten no se van a producir las estructuras que buscamos. ¿Qué estructuras son estas? Pues son unas estructuras elásticas, estructuras que se producen con esa coagulación entre proteínas, que lo que van a hacer es retener el gas de la fermentación y producir estructuras aireadas, estructuras voluminosas que sensorialmente vamos a reconocer y a esperar en ese tipo de productos. Pues bien,
Una vez no tenemos el gluten en este tipo de harinas, ¿qué podemos hacer? Pues la primera aproximación que se realizó pues fue un poco aprovechar otro de los componentes presentes en las harinas, que es simplemente el almidón, que tiene una característica que al ser calentado en presencia de agua, o sea, al ser cocinado, gelatiniza. La gelatinización del almidón hace que aumente su volumen y produzca un pico de viscosidad, que tenga esa característica funcional. Por eso también se utiliza como ingrediente funcional en multitud de alimentos. Pues aprovechando esa viscosidad, podemos sustituir parcialmente esa carencia de retención de gas. Por lo tanto, ¿qué situación tenemos? Pues a la izquierda tendríamos una situación en donde el gluten en azul formaría una red de retención de gas y las partículas de almidón tendrían un papel secundario, a pasar a darle a la derecha pues más protagonismo al almidón en rojo, aprovechando esas propiedades de viscosidad e intentando que el gas pues, sea retenido por ese efecto de mayor densidad, mayor viscosidad de la masa. Para ello, lo que se han utilizado hasta el momento de manera mayoritaria en este tipo de productos pues son harinas refinadas o almidones directamente refinados, sobre todo de las fuentes de cereales de maíz y de arroz. Precisamente ese exceso de procesado, ese refinamiento, lo que ha llevado a cabo es que tengamos un déficit nutricional en general en este tipo de productos, con un mayor peso de carbohidratos y un menor peso de proteínas y sobre todo contenido en fibra, y que también además sean productos que al haber sido más procesados tengan un mayor índice glucémico. El índice glucémico, que es un concepto con el que la mayoría de los consumidores estamos familiarizados, pues sabemos que es una respuesta después de consumir una comida o un alimento, cómo nos sube el azúcar en sangre. Si se produce un pico más o menos concentrado, más o menos alto, que esto sería más perjudicial a si tenemos en un alimento de bajo índice glucémico un pico más suavizado y más progresivo en el tiempo. Pues bien, el exceso de procesado de estas harinas es perjudicial. Disculpa, Daniel. Sí. María Ángeles ha pasado compartir la pantalla y entonces hemos dejado de ver la tuya. María Ángeles, no toques nada hasta que acabe Daniel, por favor. Daniel, tienes que volver a compartir. De acuerdo, voy a intentarlo. Lo siento. ¿Habéis visto hasta esta última? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, ahora. Yo voy a seguir donde creo que me he quedado y si veis que habéis perdido el hilo, me lo decís. ¿Veis mi pantalla ya de nuevo? Sí, sí, sí. Gracias, Cristina. Pues esas matrices, por ese exceso de procesado, pues vamos a tener un déficit nutricional, desequilibrio de macronutrientes, proteína, fibra, carbohidratos y un mayor índice glucémico. También estamos familiarizados con que esto no es un carácter positivo en un alimento. También esa falta de funcionalidad que nos hace el haber perdido el gluten hace que, bueno, pues en multitud de alimentos sin gluten se trabaje una gran mezcla de distintos ingredientes para conseguir un equilibrio nutricional y tecnofuncional, un gran número de aditivos, con lo cual acabamos teniendo unos listados largos de ingredientes en productos que podrían, en su versión con gluten, formularse con un número muy corto de ingredientes. Y bueno, esto pues también perjudica desde un punto de vista de los productos ecológicos, ya que pues tenemos que cumplir con esa normativa y cuanto más ingredientes tengamos que añadir, pues más complicado nos va a ser realizar esto. Frente a este panorama, ¿qué mejoras podemos plantear? Pues bueno, tenemos un amplio campo de mejora, la verdad, todo se ha dicho. Entonces, planteamos a nivel de 3 grupos principales, vamos a acotar un poco, vamos a definir un poco en qué 3 grupos nosotros nos centramos a la hora de mejorar tanto los productos como formulaciones como las harinas. Por un lado sería las propiedades nutricionales, el equilibrio mencionado entre proteínas y carbohidratos, tratar de reequilibrarlo, el aporte de fibras, vitaminas y minerales que se han perdido por ese ultraprocesado. Las propiedades saludables las vamos a sobre todo conseguir a través de un menor proceso, un proceso menos intenso o un proceso mínimo, que también se utiliza esta terminología, el proceso mínimo necesario, ¿no?, para conseguir el objetivo. Entonces, al procesar menos, vamos a mantener la capacidad antioxidante fundamentalmente que tienen de manera natural la mayor parte de los granos de cereales, pseudocereales y leguminosas,
y también vamos a mantener en la mayoría de los casos un menor índice glucémico. Y por último, no nos podemos olvidar de las propiedades sensoriales, ese otro tercer campo de mejora, porque si no conseguimos que el producto sea apetecible, pues todo este esfuerzo es inútil si el consumidor pues no va a estar satisfecho con el producto. Entonces, a nivel sensorial hay un amplio campo de mejora, sobre todo a nivel textural, conseguir esos volúmenes, esa esponjosidad. A nivel de aromas, que también son muy deficitarios este tipo de productos en general. Y, como no, pues bueno, también tratamos de mantener en el tiempo esas propiedades sensoriales, esa calidad del producto, pues para mejorar la vida útil del producto también. Entonces, con estos objetivos de mejora en mente, podemos, por un lado, aplicar tanto formulaciones como tecnologías para mejorar este tipo de productos. En cuanto a la formulación, tratando de llegar a esa estructura que os había mostrado, en donde vemos claramente esa funcionalidad del gluten, ¿no?, a través de esa formación de una estructura tipo red, la vamos a tratar de conseguir con la adición de hidrocoloides, que es como hace la industria, pues esa optimización del uso de hidrocoloides. Estos son los 4 hidrocoloides más utilizados en panes sin gluten, y ninguno de ellos, salvo la hidroxipropil metilcelulosa, pues ninguno de los otros 3 tiene problemas a la hora de ser etiquetados en productos ecológicos. Si no me equivoco, la hidroxipropil metilcelulosa está limitada a cierto tipo de encapsulados. También podemos añadir un extra de proteína en esa formulación para conseguir acercarnos a esa tecnofuncionalidad del gluten. Proteínas que pueden tener distintos orígenes, como albúminas, concentrada de suero. Con esto hay que tener cuidado, pues, porque a veces también se presentan relacionadas con la celiaquía, intolerancia a la lactosa, fuentes más o menos refinadas de otros granos que tengan alto contenido en proteínas, como leguminosas, etcétera. Otros ingredientes que vamos a tener que optimizar y que vamos a tener que saber para qué están formulados normalmente en productos sin gluten pueden ser los azúcares, que se añaden por la falta de actividad enzimática y como ayuda en el comienzo de las fermentaciones, también en el producto final, en el cocinado, para producir un pardeamiento, una reacción, en la ayuda en la reacción de Maillard y aromas. Los acidificantes, ya que tenemos una baja eficiencia en la retención de gas, el acidificante nos va a producir un extra de gas, entonces, bueno, pues ayudará en perseguir esas texturas, y también nos va a acidificar el producto bajándole el pH y alargando la conservación, sobre todo frente al deterioro por microorganismos. La levadura química, con el mismo propósito que la producción de gas, y los emulsionantes, que nos van a ayudar a que esas estructuras que nos cuesta más conseguir, pues se mantengan mejor en el tiempo. En cuanto al espectro de harinas utilizadas, podemos ampliar o mejorar formulaciones mirando a variedades poco exploradas de los cereales más utilizados u otros cereales, utilizando cereales y leguminosas o frutas, verduras y frutos secos. De estas harinas, de sustitución total o parcial, se pueden trabajar esas formulaciones y viendo cómo funcionan. A modo de sustitución parcial también se pueden utilizar subproductos que la industria alimentaria trata de valorizar y que nos van a aportar fibra, compuestos bioactivos al producto final, nos van a dar un carácter sostenible a ese producto, ya que estamos valorizando algo que de otra manera pues tendría un bajo valor, una utilización pues menor. Y también el etiquetado va a ser sencillo, ya que estamos aprovechándonos de ingredientes de origen natural. Por ejemplo, sí, en la búsqueda de variedades, ¿en qué nos centramos nosotros? Pues nos centramos sobre todo en buscar aquellas que nos den un mayor aporte nutricional, más equilibrado, y también una alta capacidad antioxidante, que muchas veces viene asociado a colores vivos a través de pigmentos que tienen ese poder antioxidante, o sobre todo a través de la fibra en este tipo de matrices. Los pseudocereales nos van a aportar beneficios a nivel nutricional y funcional, sobre todo. A nivel nutricional, un perfil proteico totalmente distinto del que podemos aprovecharnos, ya que su perfil de aminoácidos se parece más a lo que es la necesidad humana de los aminoácidos esenciales. También ácidos grasos esenciales nos aportan en cantidad importante. Fibra a niveles similares de los cereales. Pero pueden diferenciarse también, por ejemplo, en vitaminas como el ácido fólico, de la que tienen muchísimo más contenido que en los cereales.
A nivel funcional nos van a aportar unas proteínas y unos almidones también diferenciados. Entonces, bueno, por eso se trabaja con ellos tratando de optimizar formulaciones. A nivel del uso de leguminosas, sobre todo vamos a tener aporte positivo en cuanto al perfil nutricional. Nos van a aportar unas proteínas que son que se complementan muy bien en su perfil de aminoácidos con aquel de los cereales. Nos van a aportar un almidón con un bajo índice glucémico y un alto contenido en fibra soluble. La fibra soluble se diferencia de la insoluble en que tiene pues otras propiedades y bueno, está un poco más ahora en tendencia a hablar de la fibra soluble pues porque tiene, sobre todo que nos puede interesar en este tipo de productos, tiene un efecto sobre el control de la absorción de azúcar y también de la absorción de algunos compuestos como puede ser el colesterol. En cuanto a la utilización de otras fuentes, lo más óptimo es utilizarlas de manera parcial, tanto de frutas, de verduras como de frutos secos, y nos van a dar un aporte nutricional a nivel proteínico y de fibra y también saludable pues, por un espectro totalmente distinto de antioxidantes, totalmente diferentes a los antioxidantes presentes en los cereales. Como ejemplo, bueno, os pongo para que veáis un poco el nivel de introducción en harina de bellota, en pan sin gluten, se ha probado hasta en un 20% con una mejora tecnofuncional y una mayor vida útil incluso, pero se pueden conseguir inclusiones incluso hasta un 40% sin que haya cambios significativos en el producto. En el caso de los subproductos, que vamos a tener, por ejemplo, de la extracción de zumos y aceites, esas pastas, esos productos secados y hechos harina, vamos a poderlos introducir en una menor cantidad. Nos van a afectar más a las características organolépticas del producto, afectarán sobre todo pues, al color, a la estructura de la miga, pueden incluso beneficiar en cierto grado la masticabilidad de la que carecen muchos productos sin gluten. Y para poneros un ejemplo, pues en temas de pulpas de manzana o semillas de uvas, pues en torno al 5-15% pues se han encontrado como unos niveles de inclusión satisfactorios o que no afectan demasiado al producto final, pero sí que son suficientes para producir un aporte significativo de fibra. Otros factores en la formulación pues son uno con el que estamos todos muy familiarizados, que es la masa madre, que nos va a aportar, al igual que lo hacen los productos con gluten, en este caso el efecto es el mismo, nos va a aportar aromas, nos va a aportar una mayor vida útil por acidificación y también de manera indirecta un menor índice glucémico, que también es interesante en este tipo de productos. Entonces, a nivel de formulación, comentaros todos estos aspectos en los que podemos trabajar. A nivel de transformación tecnológica de las harinas, os voy a mostrar una serie de tecnologías que se pueden aplicar y qué efecto puede tener sobre las mismas. Vamos a hablar de una tecnología no térmica, como son las altas presiones, una tecnología térmica, como es la extrusión, la aplicación de la germinación sobre el grano y qué efectos puede tener positivos para estos objetivos, y terminaremos recogiendo un poco otras técnicas de tratamientos térmicos y qué efecto tienen sobre las harinas. La técnica de las altas presiones es un proceso físico en el que aplicamos al producto una presión equivalente a la que sería una profundidad, sumergirlo en una profundidad 5 veces mayor que la más profunda del océano, las fosas marianas, ¿no? Entonces, esto es equivalente a aplicar 6.000 atmósferas hidrostáticas o a través de agua sobre el producto. Es como colocar 2 elefantes sobre 1 centímetro cuadrado. Bueno, este altísimo grado de presión se aplica metiendo el producto una vez envasado dentro de una vasija en la que inyectamos agua hasta una presión nominal, mantenemos esa presión y luego liberamos. Durante ese mantenimiento de la presión vamos a reducir de manera leve, en torno a un 10-15%, el volumen del producto. Esta reducción no afecta, por ejemplo, a muchos compuestos que puedan interesarnos, como son vitaminas, que a lo mejor en tratamientos equivalentes térmicos sí que las degradarían, pero en el caso de las altas presiones no se produce degradación de la mayor parte de los componentes. ¿Qué ocurre, sin embargo, con algunos de los componentes de los que estamos hablando y que nos interesan a nivel de estructura, tecnofuncional, etcétera? Pues lo que hemos dicho, las proteínas. Arriba a la izquierda pues tenéis una proteína sencilla, pero que tiene una estructura en una conformación en la que está a su volumen normal. Si la sometemos de manera temporal a una disminución de volumen, lo que vamos a hacer es que no pueda recolocarse de nuevo y se va a desnaturalizar. Entonces, las altas presiones producen una desnaturalización proteica.
Esta denaturalización proteica, haciendo un pequeño inciso, esta es la principal responsable de la degradación microbiana. ¿Por qué comento esto? Pues porque la tecnología de altas presiones, en principio, se desarrolló como una pasteurización en frío, como una inactivación microbiana. Pero ahora lo que estamos descubriendo con esta tecnología desde hace años es el carácter diferenciador y el carácter de aplicación para otro tipo para multitud de otro tipo de productos y de objetivos. Entonces, bueno, pues podemos desnaturalizar proteínas. Por otro lado, ¿qué le va a pasar a otras macroproteínas, a otras macromoléculas presentes en las harinas que nos interesan? El almidón, por ejemplo. Pues se ha descubierto también de manera accidental que las altas presiones gelatinizan el almidón. Entonces, bueno, pues tenemos un efecto doble, un efecto que nos podría interesar a nivel tecnofuncional. ¿Sobre qué lo vamos a poder aplicar? Tanto sobre grano como harina como masa, pero teniendo siempre en cuenta el grado de hidratación. Aquí va a ser un factor muy importante, ya que estamos transmitiendo una presión hidrostática. Sobre la desnaturalización de proteínas, también comentaros que lo que ocurre como cuando tenemos una desnaturalización proteica y se encuentran unas a otras, pues suelen asociarse. Entonces, podemos encontrarnos un efecto de aglutinamiento de proteínas y esta estructuras de este tipo que nos recuerdan, ¿no?, a esa estructura de gluten que hemos visto antes. Aquí tenéis un ejemplo de cómo la aplicación de altas presiones en un pseudocereal y en 2 cereales sin gluten puede texturizar esas masas. También sobre el almidón vamos a producir la gelatinización que os he comentado y que va a ser diferente a distintas, dependiendo de la especie o del origen del almidón que estemos utilizando, tal cual ocurre cuando calentamos el almidón, que dependiendo del tipo de almidón va a tener unas temperaturas de gelatinización. Pues en este caso igual. Las presiones de trabajo de 6.000 atmósferas nos pueden facilitar la gelatinización de almidones de cereales, pero por ejemplo en el caso de trabajar con almidones como el de la patata, pues no llegaríamos a conseguir esa gelatinización, a las presiones de trabajo del equipo. También, como un inciso al modo de diferenciación de esta tecnología, comentar que la gelatinización en frío que produce las altas presiones es diferente a la gelatinización en caliente. El grano de almidón se mantiene una estructura mucho más compactada y mucho más parecida a la original. Resumiendo, esta tecnología la vamos a aplicar como un pretratamiento en todos los casos y en el que, bueno, podemos aplicarlo sobre grano, harinas o masas y vamos a optimizar tanto las condiciones de hidratación del producto como el tiempo y la presión que aplicamos. ¿Para qué? Pues para conseguir esa texturización a niveles de modificaciones del almidón y de proteínas. Y también es importante resaltar que el resto de componentes es una tecnología respetuosa con el producto. Ahora pasamos a una tecnología térmica en la que, bueno, la extrusión, todos conocemos el típico producto extrusionado que es estos aperitivos expandidos, ¿no? Va con base de ingredientes ricos en almidón, pero que podemos conseguir con la tecnología de la extrusión multitud de otro tipo de productos. Simplemente, por ejemplo, si cogemos estos productos y los multuramos, los hacemos harina, pues vamos a conseguir harinas ya modificadas, ya parcialmente cocinadas, que van a tener unas propiedades totalmente distintas a las de la harina de origen. Podemos también elaborar con este tipo de tecnología pastas precocinadas o, por ejemplo, últimamente más en moda, la texturización de proteínas vegetales para conseguir análogos de la carne. También esta tecnología, al igual que ocurría con las altas presiones, la vamos a poder aplicar tanto en grano como en harina y en masas, cuidando mucho también, porque es un cocinado, no olvidemos el grado de hidratación y el objetivo que queremos conseguir en el producto final. Rápidamente, para el que no esté familiarizado con la tecnología de extrusión, os cuento en qué consiste y qué es lo que hace. Pues lo que hace es fuerza a través de un tornillo el alimento para que pase por un cabezal o de salida muy restringido, de una entrada muy restringida. Entonces, le va a presionar, va a producir unos niveles de presión altos, no tan altos como las altas presiones, pero sí que trabajamos a cerca de 100, 200 atmósferas, incluso más, y temperaturas, aplicando temperatura además a esa presión que conseguimos con el tornillo, calentamos en torno a los 140, 150 grados, sería una temperatura normal de trabajo. Y con ello lo que conseguimos es un cocinado muy rápido.
Sin embargo, bueno, pues necesita de la optimización. Aquí ves, por ejemplo, cómo varía el producto solamente con la velocidad de trabajo. Disculpa, Sí. vas con un poquito de retraso, tienes que intentar ir acabando. Me queda muy poquito, gracias, Cristina. Perdonad. Sí, me había cronometrado, pero ya he visto que me ralentizo. Perdón. Voy ya terminando. Bueno, lo que quería comentar es que es muy importante optimizar cada proceso para cada tipo de harina. Lo que vamos a utilizar en la extrusión la vamos a utilizar tanto como un pretratamiento como un proceso definitivo, dependiendo del tipo de producto final que queramos conseguir. Y las condiciones a optimizar pues son muchas y variadas, ¿no? De condiciones de hidratación del producto, el tamaño de partícula, temperatura del proceso o velocidad a la que trabajemos. Así vamos a poder intentar conseguir, si optimizamos bien este proceso, una modificación tecnofuncional a niveles del almidón y de la proteína de las harinas con las que trabajemos. De manera colateral, pues vamos a poder también beneficiarnos de una destrucción de toxinas y de antinutrientes y una mejora en la digestibilidad del producto. La germinación rápidamente es el proceso en el que os voy a comentar y nos vamos a beneficiar fundamentalmente a nivel nutricional y saludable. Y el proceso de la germinación, que es simplemente los cambios fisiológicos que sufre la semilla en el momento antes de nacer la plántula y en el momento de nacer la plántula. Entonces, lo que se produce básicamente es una degradación de proteínas y carbohidratos complejos. Aquí hago un pequeño inciso porque esa degradación de proteica, pues también en algunos casos, en algunos grupos de trabajo han aprovechado para reducir la presencia de gluten en cereales con gluten, pero bueno, como no es el caso, pero que sepáis que esta posibilidad existe. Y volviendo a las harinas sin gluten, nos va a beneficiar la germinación porque nos va a aumentar el contenido en algunos micronutrientes como las vitaminas, de manera además muy dramática, y nos van también a facilitar el que tengan mayor bioactividad, solubilizando compuestos que no lo estaban anteriormente. Los dos factores fundamentales de optimización de lo que es el germinado en sí serían el tiempo y la temperatura, que afectan a factores nutricionales y saludables, muy rápidamente, y también tenemos que optimizar el secado y la molienda posterior para volver a conseguir una harina de germinado. En este caso, afectamos más, según el tipo de secado y de molienda, a los factores sensoriales y saludables del producto final. Siempre la harina de germinado va a ser una sustitución parcial en el producto que se utilice, que nos va a aportar sobre todo pues, un valor nutricional y un valor saludable o bioactivo. Y ya para terminar, simplemente recogeros que pues, hay otras tecnologías, sobre todo en la aplicación de calor, en las que, por ejemplo, en autoclave hemos trabajado con el objetivo nosotros de solubilizar compuestos activos, pero también se trabaja en la modificación tecnológica, o sea, modificar al final proteínas y almidón. Otros tipos de secado, como pueda ser a través del aire, microondas o infrarrojos, pues también van en esta línea de mejorar las propiedades tecnofuncionales y pues son tecnologías con las que se puede conseguir estos objetivos, ¿no? Que hemos planteado, sobre todo los tecnofuncionales. Y nada, simplemente mencionaros que tenemos un proyecto en marcha financiado por la Unión Europea que trabaja en todas estas tecnologías de las que os he hablado y muchas gracias a todos. Pues, espero luego vuestros comentarios y dudas. Muchas gracias. Cristina. Si queréis, damos paso a María Ángeles. María Ángeles. Sí. Vamos Hola. a ver si ahora lo podemos... Hola. A ver si ahora podemos compartir tu pantalla. A ver, compartido. A ver, aquí está. ¿Lo veis? Parece que está pensando. Ah, bien. Ahí está. Genial. ¿Lo veis? Fenomenal. Vale. Pues nada. Pues empezamos. Bueno, pues como os decía antes, pues vamos a ver un poquito lo que son desde el punto de vista del reglamento ecológico, de la normativa ecológica que hay en la Unión Europea, pues cuáles son los requisitos que tenemos en la transformación de cereales ecológicos, ¿no? Y un poco en la elaboración de todos los productos de los que ya se ha hablado en la anterior ponencia.
Os comentaba que estos son los links que yo suelo utilizar y que son bastante útiles, pero bueno, pues os quedan aquí. Es de la legislación considerada de la Unión Europea, la página web de Agricultura Ecológica de la Unión Europea y la del Ministerio de Agricultura, ¿vale? La parte que se refiere a producción ecológica. De ahí podéis encontrar información sobre semillas, sobre las últimas notificaciones que hace el Ministerio, y en la Unión Europea están actualizando permanentemente. Hay incluso vídeos y fotografías sobre formación en producción ecológica. Vale, en cuanto a las normas de transformación ecológica, bueno, pues yo las he resumido en estos 8 apartados, que son, por un lado, los ingredientes, las materias primas; por otro lado, las prohibiciones de OGMs y reacciones ionizantes; también las normas de fabricación, que como os comentaba antes, son bastante sencillas; la limpieza y desinfección de locales; la separación de transformaciones ecológicas y no ecológicas; el almacenamiento de productos; y luego la prohibición, sería la tercera prohibición, de reconstituir propiedades alimenticias, ¿no? Estos 8 apartados están recogidos a lo largo de los reglamentos de producción ecológica de la Unión Europea, ¿vale? En cuanto a los ingredientes, bueno, pues lógicamente, para elaborar un producto ecológico, lo primero, los ingredientes tienen que ser ecológicos, eso en general, y es una premisa de la reglamentación ecológica. Perdona, Luego, María, además, perdona, María, sí. se te ha quedado la primera diapositiva pillada. No sé si a lo mejor pinchando abajo en presentación vas a poder ir pasando, o si no, O sea, ¿no ha pasado? no ha ¿Veis pasado, mi te has quedado en pantalla? requisitos. Te has quedado en la primera, en requisitos. Vale, pues ya no sé qué hacer, sinceramente. Ahí Así que quizá tenemos... pincha directamente en la diapositiva, si no la vas a poner ¿La si vas a estáis pinchar. viendo? Ahora sí, ¿Las ahora estáis sí, viendo ahora? ¿Ahora ahora sí? sí. Vale. ¿Estáis en una que se llama Ingredientes Garantía Eco? ¿O estáis viendo las siguientes? ¿En cuál estáis? 1.1 ingredientes, garantía eco, sí. Vale. Nosotros no podemos ver. Bueno, pues nos hemos saltado. Bueno, pues voy a hablar un poquito de todo lo que nos hemos saltado. Bueno, las materias primas de productos ecológicos tienen que ser tienen que ser ecológicas. Toda la producción todo lo que venga de producción agrícola tiene que ser ecológica. Luego, pues como no sé si conoceréis, pues supongo que sí, que cuando un productor, un agricultor está produciendo cereal o cualquier otro cultivo, el primer año es año cero, el segundo año es producto en conversión, y luego ya a partir del tercer año, más o menos, bueno, luego hay una serie de peculiaridades, es cuando el producto ya sería ecológico, lo podría comercializar como ecológico. Bueno, pues estos productos en conversión, de los que os he hablado, también se pueden comercializar como tal. Y una de las premisas es que en un mismo producto elaborado puedes tener ingredientes en conversión, pero lo que no puedes es tener productos ecológicos en conversión y no ecológicos del mismo ingrediente. Eso es lo que está prohibido. Tienen que ser o no ecológicos, entonces no sería el caso nuestro, no estaríamos hablando de ellos, o ecológicos o solo en conversión, si se trata del mismo ingrediente. Luego hay una excepción también de la que recoge la normativa, que es que cuando tenemos ingredientes de origen agrario que no son ecológicos y que son necesarios utilizar para elaborar nuestro producto, y demostramos que realmente no existen en el comercio europeo, no los podemos importar cumpliendo las normas de producción ecológica, podemos pedir una excepción a la autoridad competente y nos pueden autorizar el empleo de ese ingrediente con unas condiciones, respetando una serie de condicionamientos, y la autorización dura como máximo 12 meses. Lo que pasa es que esta autorización se puede prorrogar hasta 3 veces en periodos de 12 meses. Lo que suele ocurrir cuando ha pasado esto es que al final, bueno, pues antes de que se cumplan todas estas prórrogas, incluso la primera autorización, la empresa es capaz la empresa que solicitó la excepción es capaz de encontrar ese producto ya en ecológico, o de encontrar una tecnología por la cual ya no necesita ese producto y encuentra un sustituto, ¿vale? Pero bueno, por lo menos mientras tanto se le da una salida a esa empresa para que pueda producir productos ecológicos con un ingrediente acogido a esa excepción. Luego, en general, los ingredientes que tenemos que utilizar son, lo que decía, los ingredientes ecológicos de origen agrario. El agua y la sal se pueden utilizar. Ahora la sal se va a poder certificar como ecológica, pero en general se puede utilizar.
Luego en el reglamento 889 hay un anexo, que es el anexo 8, que hay una lista de aditivos, coadyuvantes y otras sustancias que se pueden utilizar en producción ecológica. Las que no están ahí no se pueden utilizar. Luego también se pueden emplear preparados a bases de microorganismos que se utilicen normalmente en la fabricación de alimentos. O sea, si en la transformación de un alimento necesitamos un tipo de microorganismo específico y es la costumbre, pues lo podríamos utilizar también. Los aromatizantes tienen que ser naturales. Los colorantes no están permitidos, excepto para la estampación de la carne en los mataderos, cuando se ponen los sellos en las piezas de las carnes o en las canales y en las cáscaras de los huevos, donde se pone el código del huevo, donde los siglas, el código en el que está el nombre del productor y demás, que es obligatorio por la legislación de etiquetado de huevos. También están permitidos minerales, vitaminas, aminoácidos, siempre y cuando la normativa obligue a que ese producto lo tenga que tener, la normativa general. Y luego, en cuanto a los ingredientes de origen agrario, en principio tendrían que ser ecológicos o con una excepción, pero luego también hay un anexo en el reglamento 889, que es el anexo 9, en el que hay un listado de ingredientes de origen agrario que, aunque no sean ecológicos, se podrían emplear en la producción ecológica, ¿vale? Luego, en el caso de los piensos, porque también en los cereales muchos van con destino a piensos y los reglamentos también recogen la fabricación de los piensos. Bueno, pues en los piensos también hay un listado de ingredientes que se podrían utilizar en los piensos. Es un poco similar a lo que hemos hecho con las materias primas de alimentos destinados a la alimentación humana. Y os los cuento. Bueno, pues siempre materias primas de origen vegetal que sean ecológicas. Las que no sean ecológicas de origen vegetal o animal figuran en un anexo, igual que en el otro caso figuran en el anexo 9 del reglamento 889, ahora están en el anexo 5.2. También se pueden emplear especias, hierbas y melazas que no sean ecológicas como mucho en un máximo de un 1%, y siempre y cuando no existan en ecológico. También se pueden utilizar materias primas ecológicas de origen animal, eso tanto vegetal como animal, lógicamente. También materias primas de origen mineral, también recogidas en un anexo. O sea, las que están en estos anexos se pueden utilizar y las que no, no. Los productos de la pesca sostenible se pueden utilizar para los piensos de cerdos y de aves. La sal se puede emplear y también hay un anexo con una relación de aditivos que se pueden emplear para la fabricación de piensos. Y creo que he llegado a la diapositiva en la que estábamos todos. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros cuando estáis en una empresa que transforma alimentos o piensos y que emplea cereales? Bueno, pues es un poco como para cualquier otra materia prima o cualquier otro ingrediente que venga. Tenéis que aseguraros de que el producto es ecológico o que cumple, o que cumple con lo que dice la normativa. Entonces, vendrá con un documento de acompañamiento. Ahí os he puesto un tipo de documento de acompañamiento en donde tienen que venir una serie de datos mínimos, como son los datos del operador que recibe la mercancía, como los datos del vendedor que la está expidiendo. El destino y unas características de los productos, pues qué tipo de producto es, qué calificación tiene, si es ecológico o está en conversión, cómo viene, si viene cerrado, si viene a granel, una identificación que tenga, un número de lote, porque los productos ecológicos los tenemos que lotear, y la cantidad. Bueno, pues es una serie de características mínimas, ¿no? De datos mínimos que son necesarios. Es muy importante que figure tanto para el comprador como para el vendedor la entidad que le certifica en ecológico y el código de la entidad de certificación, ¿vale? Entonces, este documento de acompañamiento con este producto perfectamente trazado, los datos del producto con los datos de la mercancía, lo que venga en el camión o en el medio de transporte que se emplee, es lo que nos da una garantía de que es ecológico. Si vienen cerrados, pues el etiquetado también nos da cierta garantía. El certificado del vendedor, si el vendedor está certificado, nos presenta su certificado actualizado y demás, pues también nos da garantía. Y luego nosotros siempre podemos comprobar que efectivamente este productor o este proveedor que nosotros tenemos está certificado consultando el listado de operadores que hay en ecológico. También está perfectamente permitido que llamemos a la entidad que le certifica y se pregunte por él. Además, las entidades de certificación tenemos la obligación de dar este tipo de información, si está certificado y los puntos para los que está certificado. Nada más, lógicamente no se dan datos personales ni nada que pueda incumplir la ley de protección de datos. Vamos a ver si pasa. ¿Ha pasado la transparencia? ¿El slide? ¿Estamos en la siguiente?
Estamos en 1.1 ingrediente, registro de entrada. Perfecto, vale, pues voy a seguir siguiendo tu consejo, Ernesto, muchas gracias. Vale, pues vosotros cuando recibáis esa materia prima y comprobéis todo lo que hemos visto antes, que viene con esta información, tendréis que rellenar lógicamente un registro de entrada. Entonces, el registro de entrada podrían entrar como mínimo estos datos: la fecha a la que se recibe, el proveedor, el tipo, naturaleza de producto o insumo que nos viene, si es ecológico o no ecológico, la cantidad, la verificación que hemos hecho en la entrada de que es ecológico. Por ejemplo, nosotros tenemos que verificar lo que os he comentado antes y tenemos que registrar que hemos realizado esa verificación, ¿vale? No solo es verificarlo y decir sí, lo he hecho y ya está, no, tenemos que registrarlo de alguna manera. La forma más eficaz es poner algún dato que a la hora de tener un autocontrol de la propia empresa o a tener una auditoría externa, un control de entidad de certificación o de cualquier o de un cliente, que podéis tener perfectamente auditorías de cliente, estemos seguros, asegure que efectivamente vosotros habéis hecho esa comprobación. Entonces, una de las ideas que apuntamos aquí es, por ejemplo, poner el código del certificado ecológico del proveedor. Cada proveedor tendrá un certificado que tendrá un número, un código, o el código de su entidad de certificación. Y luego tenemos que guardar todos los justificantes de lo que hemos apuntado al registro de entradas. Por ejemplo, el documento de acompañamiento que veíamos antes, el etiquetado, una muestra de etiquetado, una copia del certificado ecológico del proveedor, un documento de importación en el caso del que este producto esté importado. Bueno, pues todo lo que venga, las facturas, albaranes, todo lo que venga con esta mercancía debemos de guardarlo y sobre todo que justifique lo que nosotros estamos registrando. Eso en cuanto a las materias primas y los ingredientes y la forma de recibirlos. Luego, lo que deja claramente en la reglamentación es que está prohibido el uso de organismos modificados genéticamente. Por supuesto, está prohibido el uso de estos organismos, de los que proceden o de los transformados. Y también está prohibida la utilización de radiaciones ionizantes. ¿Vale? Las radiaciones ionizantes, los rayos X son radiaciones ionizantes, pero muchas veces se emplean en la industria alimentaria para comprobar que no haya cuerpos extraños y demás. Esos sí que están permitidos, porque lógicamente si un producto es ecológico, pero al final podemos tener un cuerpo extraño, pues está perdiendo la calidad que nosotros queremos conseguir, ¿no? Entonces, esos pasos por rayos, por los detectores de cuerpos extraños, detectores de metales y demás, esos están permitidos. Además, el tiempo en el que están es muy pequeño y no altera para nada las características del producto. Se trata de que la radiación ionizante, en muchos casos, lo que hace es alterar las características del producto para que aumentar su conservación o lo que sea. Eso es lo que está prohibido. Lo otro no. Los detectores de metales, lógicamente, no. Luego, en cuanto a las reglas de fabricación, en general, hay que respetar los principios de buenas prácticas de fabricación. Como todas las industrias agroalimentarias ahora están obligadas a tener una PPCC, a tener un autocontrol, a tener unos registros de buenas prácticas y unos procedimientos, bueno, pues en principio las industrias agroalimentarias tendrían que trabajar según esas normas, igual en convencional que en ecológico. Lo que pasa es que tienen que tener muchísimo cuidado las industrias que elaboran en ecológico, que transforman en ecológico, con que están garantizando el cumplimiento de las normas de producción ecológicas, las de toda la reglamentación. O sea, las de los registros de entradas, las normas que no emplean OGMs, que no emplean radiaciones ionizantes, que evitan contaminaciones de productos ecológicos con no ecológicos, que adoptan las medidas de limpieza que dice el reglamento y que ofrecen garantías en la comercialización de productos ecológicos. O sea, que en ningún momento se va a mezclar un producto final ecológico con uno que no es ecológico, o que no se va a etiquetar un producto que no es ecológico como si lo fuera. Porque hay muchas industrias que producen el mismo producto, que transforman el mismo producto en ecológico y en convencional. Entonces tienen que ofrecer las garantías de que no va a haber ningún tipo de mezcla ni de error en el etiquetado y en el envío de estos productos. En cuanto a la limpieza y desinfección de los locales y de las instalaciones, esto sirve para la industria en las zonas de elaboración, para los almacenes, para las zonas de entrada, para las zonas de salida, para las expediciones, para todo. Entonces, la limpieza y desinfección de locales, instalaciones, maquinaria, utensilios, o sea, como os decía, para todo tipo de utensilios o de locales o de estancias que entren en contacto con los productos ecológicos, se tienen que emplear las técnicas, productos y sustancias que estén autorizados en la legislación general. Uno de los consejos que se suele dar es que, bueno, pues se emplea lo que sea necesario, pero luego es muy importante un buen aclarado y un buen secado.
porque a veces incluso el agua potable puede tener residuos que nos pueden dar algún problema, nos pueden llevar en un análisis muy exhaustivo del producto final, pueden salir alguna traza de algún producto que, aunque específicamente no se haya empleado en producto ecológico de una forma no permitida, pero pueden provenir, por ejemplo, del agua. Entonces, tú cuando tienes una línea de producción, de transformación, y hay que someterla a una limpieza antes de elaborar un producto ecológico, es muy importante eso, la limpieza con lo que esté permitido en la legislación general, un aclarado exhaustivo y un buen secado por los métodos que sean necesarios, que estén aprobados en la empresa dentro de su propia PPCC. Luego, es fundamental, es de las pocas cosas que la reglamentación exige en la transformación de productos ecológicos, la separación de ecológico y no ecológico. La separación tiene que ser en el tiempo o en el espacio o en ambos. Es muy recomendable que existan almacenes para productos ecológicos y almacenes para productos no ecológicos separados. En el caso en que no se puedan separar, que no puedan ser estancias distintas, por lo menos que estén separados por un buen espacio, por un espacio suficiente como para que no haya lugar a dudas. También tienen que estar muy identificados los que son ecológicos y lo que no es ecológico. Lo mismo, para que no haya lugar a dudas por parte de ningún operario o por parte de ninguna persona que pueda manipular los productos. En cuanto a las elaboraciones, pues se tienen que elaborar las operaciones de forma continua, tienen que ser series completas. Normalmente en las empresas lo que se hace es que a primera hora de la mañana, si van a elaborar en una misma línea productos ecológicos y productos convencionales, se empieza después de la limpieza del día anterior o del turno anterior a producir productos ecológicos, y cuando ya ha pasado el ecológico se hace la limpieza normal necesaria, pero no específica para ecológico, y ya se sigue con los convencionales. O durante un tiempo determinado, unas semanas, se está produciendo en ecológico y la semana siguiente se produce en no ecológico. Luego, todas estas medidas que vamos a adoptar de separación tanto física como en el tiempo tienen que estar registradas, escritas y comunicadas al organismo o a la autoridad de control que nos van a realizar las inspecciones. Es muy importante, como os decía, identificar bien todos los lotes para que no haya mezclas de productos ecológicos y no ecológicos. Y bueno, pues se repite permanentemente el tema de la limpieza. La limpieza en la industria agroalimentaria es fundamental, pero en ecológico, para cuando encima es mixta y hay posibilidad o riesgo de contaminación con producto no ecológico, es imprescindible. En cuanto al almacenamiento de los productos, pues el almacenamiento de los productos en la industria agroalimentaria es el mismo que puede haber en una explotación ganadera, el mismo que puede haber en una explotación agrícola, y es que los productos ecológicos siempre tienen que estar identificados en todo momento. Lo que os decía, tenemos que lotear y tenemos que identificar el producto que es ecológico, sobre todo para diferenciarlo del no ecológico, pero aunque todo fuera ecológico, también hay que identificarlo. Las medidas de limpieza vuelven a salir a relucir, y en empresas mixtas es donde, como os comentaba, es donde hay que tener mucho más cuidado en estas separaciones, pero al final las medidas son las mismas para almacenamiento que para elaboración. Lo que sí que está prohibido es el almacenamiento de insumos distintos de los autorizados en las zonas destinadas a productos ecológicos. Esto está claro. Y otra de las prohibiciones que hay, como os he comentado, la del empleo de GMs, la de radiaciones ionizantes, es la de reconstituir propiedades alimenticias. O sea, en ningún momento podemos inducir a error al consumidor de que está consumiendo un alimento que parece una cosa que realmente no es, ¿vale? Eso si fuera así, por la Ley General por la Ley de Etiquetado, por el Reglamento 1169 de Etiquetado, tendrían que advertirlo al consumidor, y eso en producción ecológica lógicamente está prohibido. Otro de los requisitos de la producción de la elaboración ecológica es que tenéis que llevar una contabilidad documentada de todos los procesos que se hagan. El registro de entradas ya lo hemos visto. En los almacenes tiene que haber un registro de existencias donde los datos mínimos podrían ser la cantidad que tenemos y la naturaleza de productos ecológicos. Como luego todos estos productos tienen que estar loteados, identificados, estarían perfectamente trazados con las entradas. Luego el siguiente paso serían los registros de fabricación, donde tendríamos, además de
los datos sobre la fabricación que hemos realizado, los ingredientes que nos han venido probablemente del almacén de materias primas, o sea, de existencias, y lo podemos trazar con las entradas. Y luego en el registro de fabricación también tendríamos el tipo de producto final, que es el que iría al registro de salidas. O sea, se trata de que hay que asegurar la trazabilidad de todos los registros, ¿vale? Y luego también tenemos que tener, además de los registros de fabricación, los registros de limpieza. En los registros de limpieza debemos de tener como mínimo la fecha de inicio y finalización de la limpieza, cómo se ha hecho, qué productos se han empleado, y es muy importante siempre en los registros registrar la firma de las personas del responsable. A la hora de tener una trazabilidad, y todas las empresas que tienen varios turnos, incluso las que no paran y tienen 3 turnos diarios, esta firma lo que nos indica muchas veces es más que nada el momento en el que se ha hecho, y nos puede dar lugar, nos puede aclarar muchas cosas en caso de que haya una contaminación o que haya algún tipo de reclamación por parte del cliente. No es una forma de dar responsabilidad, es simplemente una forma de asegurar trazabilidad. Luego es muy importante también que las cuentas, la contabilidad documentada, las cuentas tienen que demostrar equilibrio entre entradas y salidas. Es lo que nosotros llamamos los que auditamos el balance de masas. Es muy importante, lógicamente, que no salga más producto ecológico de una industria del que se ha podido producir en base a las entradas que hemos tenido en materias primas. Eso es fundamental. Pero el hecho de que salga mucho menos del que es capaz de producir, pues también es un desajuste en la contabilidad. La contabilidad debe de llevarse bien. Por lo tanto, si hay producto ecológico que se ha empleado para utilizar producto no ecológico, lo cual es perfectamente legal, es perfectamente posible, pues también debería quedar contabilizado. Las pérdidas que se tienen, las mermas que se tienen, pues debería la empresa de tener una estimación de las mermas que hay en cada proceso de fabricación. De tal forma que este balance de masas pues nos cuadre. En cuanto al transporte entre unidades ecológicas, que es lo que podéis también vosotros tener. Vosotros podéis tener el transporte que venga, si es un cereal, que venga directamente desde la finca, desde la cosecha hasta la industria. Puede pasar por una acondicionadora de grano, por una limpiadora, por una secadora, puede pasar por varias. O sea, todos son industrias y tienen que ser ecológicas. O puede venirnos, bueno, pues desde un almacén de cereales, un almacén de grano, a una empresa harinera o una empresa que haga pasta, o incluso a una empresa de cerveza, ¿no? A una industria de cerveza que reciba la cebada. Entonces esas son las unidades, lo que llamamos unidades ecológicas, son operadores ecológicos. ¿Cómo tienen que transportarse estos productos? Pueden ir de varias formas, pueden ir cerrados y precintados y con una etiqueta que tenga la información que os señalo ahí, nombre del operador, dirección del operador, el código de la entidad que le certifica el producto, la referencia al método de producción ecológico, se tiene que poner trigo ecológico y el número de lote. Pueden estar cerrados y precintados y en vez de llevar una etiqueta, un documento de acompañamiento con la misma información anterior, pero además tiene que estar el transportista, el proveedor o ambos. Y luego también no se requiere precintado, bueno, pues por un lado cuando se efectúa directamente entre los dos operadores ecológicos, que es el caso en el que estamos, o cuando los productos vayan acompañados de este documento de acompañamiento con todos los datos que indicábamos anteriormente. Además, ambos operadores tienen que mantener registros de estas operaciones de transporte. O sea, tenemos en el productor agrícola o el almacén de grano del que procede, tiene que registrar cómo ha salido su producto. Ha salido en un camión que iba sin precintar de esta forma, a granel, y a la llegada de la harinera o de la fábrica de cerveza o de la panificadora o la industria que sea, tiene que registrarse cómo ha llegado, cómo ha entrado. Al recibir los productos ecológicos, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar que está cerrado el envase o el recipiente cuando viene cerrado, que tienen las exigencias que están exigidas. Tenemos que cotejar toda la información que nos viene en las etiquetas, en los documentos de acompañamiento, en las facturas, en los albaranes, en la información que nos ha transmitido nuestro proveedor, y todo esto lo tenemos que registrar, ¿vale? Un poco es en el registro de entrada que comentábamos antes, pues todas estas comprobaciones las tenemos que dejar bien reflejadas.
En cuanto al transporte de piensos, no nos olvidemos que los piensos también son ámbito de aplicación de los reglamentos ecológicos y también se puede producir pienso ecológico, lógicamente. Entonces, además de todas las condiciones anteriores del transporte de piensos, para el transporte de piensos hay una serie de condicionamientos añadidos, como son la separación efectiva del transporte en piensos que son eco, no eco y en conversión, o sea, no pueden ir juntos jamás. Ya no mezclados, es que no pueden ir juntos. Tiene que estar registrada una limpieza apropiada de los vehículos y de los contenedores de transporte de estos piensos. Tiene que haber una separación física o temporal del transporte de los piensos acabados eco y otros productos acabados, sean eco o no eco. O sea, si son diferentes, tiene que haber una separación física o temporal, aunque sean ecológicos. Y muchas veces cuando se produce el reparto de los piensos, bueno, pues que van los camiones con una gran cantidad de pienso y van repartiendo en diferentes granjas, por ejemplo, pues tiene que haber un registro de la cantidad inicial que ha salido de la fábrica de piensos o de la mezcladora y lo que se ha ido suministrando en cada entrega que se ha realizado. Todo esto tiene que estar registrado. Bueno, por fin el etiquetado. ¿Cómo tenemos que etiquetar un producto ecológico? En el etiquetado hay varias nomenclaturas. Están lo que son los términos referidos a la producción ecológica, que son ecológico, orgánico, biológico, o sus abreviaturas como bio o eco, ¿de acuerdo? Estas denominaciones están protegidas por la reglamentación, por lo tanto no pueden emplearse nunca en el etiquetado de un producto alimentario, que esté dentro del ámbito de aplicación de los reglamentos, que son los productos para la alimentación humana y para la alimentación animal en general. No puede emplearse en un producto que no cumpla con la normativa de producción ecológica, jamás. Sería un delito, porque es una marca que está protegida, es una denominación que está protegida. Además, tampoco debería utilizarse en marcas registradas ni en denominaciones de empresas que puedan inducir error al consumidor. De hecho, hay un seguimiento que se hace desde el Ministerio sobre este tipo sobre las empresas cuando se dan de alta o cuando una marca se da de alta y lleva un nombre que pueda inducir error al consumidor. Se hace un seguimiento y se analiza y se estudia si efectivamente puede ser un fraude o puede no serlo. Muchas veces sin intención, pero bueno, se analiza. Lógicamente no se puede aplicar el etiquetado a productos OGM. No sé si conocéis que hay una legislación específica sobre productos OGM en la Unión Europea y luego particularmente en España que obliga a que todos los productos que tengan OGM o que procedan de OGM o hayan sido producidos a partir de OGMs tienen que indicarlo en su etiquetado. Por lo tanto, el etiquetado ecológico y el etiquetado OGM son totalmente incompatibles porque está prohibido el empleo de OGM. Bueno, esto es donde podemos utilizar los términos de biológico, ecológico, orgánico, bio, eco, y en un producto transformado tiene que ser en un producto que al menos el 95% expresado en peso de los ingredientes de origen agrario sean ecológicos y el otro tiene que estar autorizado con una excepción o pertenecer al famoso anexo 9 que os comenté de los productos que son de los ingredientes de origen agrario no ecológicos. Cuando en la lista de ingredientes tiene que indicarse los ingredientes que son ecológicos, ¿vale? O sea, tenemos que poner harina de maíz de procedencia ecológica o de procedencia ecológica. La sal, como no tiene por qué ser, no tendría por qué indicarse que es ecológica. El agua tampoco. Los aditivos, pues tampoco, no van a ser ecológicos en general. Pero el resto de los productos que tienen que ser ecológicos tiene que indicarse en la lista de ingredientes, ¿vale? Seguimos. Luego, a veces se puede emplear únicamente en la lista de ingredientes, siempre que el alimento transformado cumple las normas de producción ecológica sobre ingredientes. O sea, podemos tener un producto elaborado en el que no consigamos el 95% de los ingredientes de origen agrario que sean ecológicos, pero si el alimento transformado en cuestión ha respetado las normas generales de producción ecológica y algunos ingredientes son ecológicos, pues no podemos decir que ese producto ecológico no llevará la denominación de ecológico, pero en la lista de ingredientes sí que podremos decir, bueno, pues que por ejemplo se ha utilizado pues tomate ecológico o trigo ecológico o algo así, ¿de acuerdo? Bueno, esto es más reglamentación, que tampoco os quiero aburrir,
Y entonces vamos un poco a lo que es la etiqueta. La etiqueta ecológica se compone de el logotipo comunitario, que es el que conocemos, que es el de la hoja verde, de un código numérico, que es el de la autoridad o organismo de control que le certifica, que bueno, pues en España es el ES-ECO, en Castilla y León CL, y luego vendría el dígito de la entidad que le está certificando, y la indicación del lugar en el que se han obtenido las materias primas agrarias. Normalmente estamos acostumbrados a ver agricultura UE, cuando las materias primas provienen de la Unión Europea, o no UE, cuando no es el caso, o UE, no UE, pues cuando unas materias primas provienen de agricultura ecológica en la Unión Europea y otras son de importación, ¿vale? Esto se puede sustituir por el país de origen. Lo que pasa es que yo creo que lo más habitual, lo que casi siempre vemos, es lo de UE, no UE. Y entonces, este es el logo, el que os decía. A este logo se pueden acompañar otro tipo de logos de la entidad de certificación, pero siempre cumpliendo el manual de uso del logo europeo. Bueno, pues como os comentaba, que los términos ecológico, biológico, orgánico, referido a los productos alimenticios, están protegidos. La marca, o sea, el logotipo es propiedad de la Unión Europea y ella también marca sus formas del juego, de cómo tenemos que utilizarlo. Cede el uso a los que cumplen la reglamentación, pero dice hay que usarlo de esta manera. Entonces, en este manual de uso que está aquí, que lo podéis encontrar en la página web de la Unión Europea, dice los colores, el que se puede emplear para poner el logo, cómo hay que poner los códigos, el código de la entidad de certificación, cómo hay que ponerlo de agricultura UE o no UE, ¿vale? En general, pues aquí tendríais, por ejemplo, un producto, ¿no? Esto es un producto de maíz, un producto agrario transformado, más del 95% de los ingredientes son ecológicos. Aquí es un poco lo que os he comentado, ¿no? Está el logo, además es de Castilla y León, está el logo de la Unión Europea, está la denominación de la entidad que le certifica, está que es agricultura UE, no UE, ¿vale? Porque, por ejemplo, y luego en los ingredientes se señala los que son procedentes de agricultura ecológica, lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, el maíz y el azúcar de caña proceden de la agricultura ecológica, el agua y la sal se pueden emplear sin que estén certificados como ecológicos, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que probablemente el maíz sea UE y el azúcar de caña sea no UE, por eso se pone las UE, no UE, ¿vale? Este sería un ejemplo de producto. Tenemos que emplear el término, aquí no ha aparecido en la... Bueno, aquí sí, se ve un poquito en el borde que pondría aquí agricultura ecológica, pero no me ha salido en la foto, o sea que se emplearía la indicación, la mención obligatoria de que es ecológico, se cumple el código numérico, se cumple la indicación del lugar, se cumple el logotipo comunitario y se cumple que más del 95% de los ingredientes son ecológicos. Entonces este producto cumple perfectamente. Para los piensos transformados, hay un etiquetado especial de piensos transformados, ¿de acuerdo? Se puede emplear los términos como en los alimentos destinados a la alimentación humana, ecológico, biológico, orgánico, cuando se cumplen las mismas condiciones que se cumplían por los alimentos. Pero también hay otra indicación cuando no se cumplen, o sea, cuando no se cumple el 95% de que la materia seca del producto esté constituida por productos agrícolas ecológicos, y esta indicación es que se me ha ido el... ¿Seguís viendo la presentación? Bueno, se ha salido, María. Sigo. Ángeles, te ha salido. ¿Qué me ha salido? Sí, ahora vemos tus archivos, fotos y... Pero no, yo creo que es de La Solana. Se ha metido Belén de La Solana, espera. Vuelve a solicitar el control, María Ángeles. ¿Lo ves en la barrita de herramientas? Le tienes que dar a solicitar control. Sí, perfecto. Y vale. Ahora le digo a Belén, sí, ¿no? Y le voy a compartir de nuevo. Sí, por favor. ¿Lo veis? ¿Veis mi...? Se está iniciando, sí. Vale. Ahora, perfecto, gracias. Vale, estamos en la etiqueta de piensos transformados. Entonces os comentaba que se puede emplear la terminología como en alimentos para alimentación humana, pero que también se puede utilizar esta indicación cuando no se cumple el 95% de que la materia seca del producto sea ecológica. Y la indicación es la que os señalo en verde, pueden utilizarse en la producción ecológica de conformidad con el reglamento 834 y 889, que son los reglamentos vigentes de producción ecológica. A partir del año que viene entra uno nuevo, pero lo vigente es esto, para mí. Y luego también hay productos vegetales en conversión que se pueden etiquetar como tal, como productos en conversión en la agricultura ecológica, ¿de acuerdo?
cuando cumplen las normas de conversión como os he indicado al principio. Esto sobre todo lo señalo aquí para que si vosotros como industria, como industriales, recibís un producto en conversión, por ejemplo, tenéis una fábrica de piensos y podéis elaborar piensos con productos en conversión, o tenéis un alimento que lo podéis producir en conversión sin ningún problema. No irá con todas las menciones ecológicas, pero puede estar en conversión. Entonces lo tendréis que recibir con esta indicación, ¿vale? De que es en conversión a la agricultura ecológica. Luego, una vez que tengamos todo esto y que lo cumplamos, para poder poner el etiquetado y para poder demostrar que somos ecológicos, tenemos que certificarnos. O sea, no solo tenemos que ser buenos, tenemos que parecerlos y necesitamos un tercero independiente que certifique que efectivamente nuestro sistema de calidad, todo nuestro sistema está cumpliendo con la reglamentación ecológica. ¿Cómo llegamos a la certificación ecológica? Pues tenemos que hacerlo primero una solicitud de certificación. Rellenamos un formulario de una solicitud de certificación a la entidad de certificación que hayamos elegido y le damos unos datos. Los datos suelen ser unos datos personales, unos datos de la industria, un diagrama de flujo de los productos que queremos certificar como ecológicos, un diagrama de flujo del proceso de producción, cómo hacemos las limpiezas, cómo hacemos la separación, cómo garantizamos la separación ecológica y no ecológica para evitar las contaminaciones. Y esto solo lo tenemos que mandar a la entidad de certificación. También tenemos que solicitar la certificación a la autoridad competente, porque es la única que puede inscribirnos, por un lado, en el registro de operadores ecológicos y luego, por otro lado, es la que tiene la facultad para inscribirnos como operadores ecológicos, ¿vale? Nosotros no podemos acudir simplemente a una entidad de certificación y certificarnos sin más, sin tener en cuenta la autoridad competente. En Castilla y León, pues lo que pasa es que son los propios organismos de entidades de certificación las que se encargan de hacer esta tramitación. Pero que sepáis que aquí la autoridad competente tiene un papel importante. Otra cosa es que por facilitarse a los operadores la tramitación sea sencilla, ¿no? Luego, una vez que la entidad de certificación recibe la solicitud de certificación, se revisa la solicitud. Lógicamente tenemos que pertenezco a la entidad de certificación, tenemos que asegurarnos de que aquello es certificable, que aquello cumple, ¿no? Y si cumple, si tenemos toda la información que necesitamos, pues se da una orden de trabajo para que se realice una auditoría de inicio de control. Un técnico de control, un inspector o un auditor acude a la industria y en presencia del operador pues realiza la auditoría. En base a lo que ha visto del control inicial, elabora un informe, puede durante la auditoría tomar muestras. Generalmente en la de inicio de control no se toman muestras, pero en industria se pueden tomar muestras perfectamente. No se suelen tomar muestras cuando se trata de ganadería o de agricultura, de algún operador que tenga que entrar en conversión, ¿no? Pero en una industria se pueden tomar muestras desde el primer momento si se estima conveniente. Como resultado del informe de auditoría también pueden salir unas no conformidades, pues una serie de cosas o que se han visto que no figuraban en la documentación inicial o que no figuraban tal y como son en la documentación inicial, o simplemente cosas que el inspector se ha dado cuenta que no cumplen o que hay riesgo de que incumplan y redacta una no conformidad. Con las no conformidades, la salida que tiene las no conformidades es que la empresa prepare un plan de acciones correctivas que solucione la no conformidad, la desviación que ha tenido, y que prepare un plan para que no vuelva a ocurrir y lo remita al organismo de control. Lo puede hacer incluso en el momento, ¿eh? Si en el momento puede establecer un plan de acciones correctivas, se quedaría la no conformidad no cerrada, pero se quedaría la no conformidad finalizada. Y luego, en cuanto a la toma de muestras, claro, luego hay que enviar al laboratorio y comprobar que cumplen con la normativa ecológica. ¿Qué es lo que se suele ver en las muestras? Pues la ausencia de OGM, se suele hacer un PCR, que ahora está tan de moda con esto del coronavirus, para ver que efectivamente no hay ADN de OGMs, de transgénicos. Se puede hacer también un multiresiduos para comprobar que no hay ningún producto fitosanitario o ningún producto que no esté permitido en la producción ecológica. Y en otras producciones se ven otra serie de productos, ¿no? En otras producciones quiero decir que no tienen nada que ver con la fábrica, con la transformación de cereales.
Y luego se comprueba si cumple, o sea, si la muestra sale negativa, o sea, que no da positivo a nada de lo que estábamos buscando, o si no cumple. Con toda esta información, con todos estos datos, el auditor pasa un informe final a la persona que tiene que decidir la certificación, que tienen que ser personas diferentes. Para que hagáis una idea, lógicamente el que realiza el trabajo no puede ser el mismo que decide que el trabajo lo ha realizado bien. Entonces el técnico que va a controlar no puede ser el mismo el que decida que efectivamente la empresa que la ha ido a controlar y el trabajo que él ha realizado como controlador es óptimo o no lo es. Tiene que ser una persona diferente o un comité diferente, pues un grupo de personas también, ¿no? Entonces, director técnico, comité o persona asignada decide si la certificación es favorable o no es favorable. Si es favorable, se le emite un certificado que se comunica a la autoridad competente, por supuesto. Ya os digo, la autoridad competente tiene delegadas muchas funciones, pero tiene una importancia clave. Siempre está pendiente porque la responsabilidad al fin y al cabo es de ellos. Y si no es favorable, pues puede ser una no concesión del certificado o un aplazamiento hasta que se cumplan las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, si no se le concede, podríamos ir a una nueva solicitud o directamente este productor pues podría decidir, este transformador podría decidir no darse de alta en producción ecológica. Como cuando era favorable y se cumplían todas las condiciones, comentábamos que se emite un certificado. Esta es la información mínima que tiene que aparecer en el certificado. O sea, los datos del operador, de la empresa, los datos de la entidad que le controla, sea organismo de control o sea autoridad de control, el grupo de productos que están certificando, porque en la industria se puede producir, por ejemplo, en una harinera se puede producir harina de trigo, de maíz, de lenteja ecológica y no ecológica o muchos más tipos de harina, pues de TEF o lo que sea, que no sean ecológicos, por ejemplo. Pues tiene que destacarse el grupo de productos que están acogidos. Y los productos. ¿En qué categoría tienen? Si está en eco, no eco o en conversión. Bueno, eso sería, generalmente son ecológicos. El periodo de validez del certificado y la fecha y la firma, lógicamente, de quien toma la decisión de la certificación. Y esto que os pongo al lado podría ser un modelo de certificado, es el que nosotros tenemos, ¿vale? Pero hay más modelos de certificados. Bueno, luego también comentaros que no os he comentado que los organismos, y además en Castilla y León la autoridad de control también, estamos todos acreditados por ENA, por la Entidad Nacional de Acreditación, que además de los controles que nos hace la autoridad competente, el ITACIL, pues nos hacen más controles para garantizar que todos auditamos un poco de la misma manera o de la manera que está permitida en el reglamento y en una norma internacional que tenemos que cumplir todos, ¿de acuerdo? Perdona, ¿sí? has consumido tu tiempo, intenta acabar en vale, 5 minutillos. Fenomenal. Gracias. Pues venga, vamos rápido. Gracias. Vale. Nada, aquí os pongo simplemente, os he hablado de la evaluación inicial que se haría, luego todos los años hay que hacer una evaluación de mantenimiento. O sea, todos los operadores ecológicos van a recibir una auditoría ecológica todos los años. Algún año puede incluso que tengan alguna más, alguna adicional, y se les puede tomar muestras o las visitas pueden ser anunciadas o no anunciadas. Bueno, todo eso depende de unos porcentajes que también nos señala la autoridad competente. Y bueno, pues nada, pues yo ya he terminado. Muchísimas gracias por la atención de todos. Lamento los problemas técnicos del principio y nada más. Pues encantada de haber estado con vosotros. Muchísimas gracias, María Ángeles. Quédate por ahí para la ronda final de preguntas, por favor. Gracias. Pues pasamos a un poco la ronda de empresas que nos van a exponer sus casos de éxito, cómo han entrado a la producción ecológica o cómo se convirtieron si no eran ecológicos desde el principio. Bueno, adelante, Miguel Ángel. Sí, buenos días. Ya veo que andamos justo de tiempo. Voy a ser lo más corto que pueda. Todo sea por apoyar la agricultura ecológica. Soy Miguel Ángel Fernández Garea, soy el director de ventas de la empresa Molinos del Duero y compañía. Somos una empresa que tiene más de 100 años de experiencia en la fabricación de harinas convencionales. Tenemos dos fábricas, una en Zamora, que es la que se dedica a hacer las harinas convencionales, y otra en Cerecinos de Campos, que es la que tenemos para hacerlo ecológico.
La harinera que tenemos en Cerecinos de Campo es una harinera mixta que es de cilindros y de piedra. Tenemos un molino de piedra con 6 piedras. Solamente quiero recalcar que somos una empresa familiar, que tenemos la 4ª generación en cuanto a la dirección de la empresa y una 4ª generación en cuanto al molinero. En lo que se refiere a lo ecológico, que es en la fábrica de Cerecinos de Campos, solamente decir que nosotros estamos siendo operadores ecológicos no desde el 2016, sino desde 1998, desde el pasado siglo. Solamente quiero recordaros, imaginaros la situación en la que nos encontramos en ese año, cuando decidimos pasarnos a la elaboración de productos ecológicos para consumo humano con cereal ecológico, tanto trigo como centeno, como tritordeón, como espelta y como sarraceno. Nosotros vimos enseguida que la única solución que teníamos nosotros, porque dado que hace 23 años había oferta de trigos de calidad para hacer harina para la panificación humana y mucho menos había demanda de este producto, dado que la poca demanda que existía solamente eran los boutiques de gourmet. Entonces decidimos apostar por lo primero, es dar cursos de formación, demostraciones, degustaciones por toda la geografía española, porque hemos estado en todas las comunidades autónomas, incluso las islas de España, para formar y demostrar a los panaderos que empezaran a creer en este proyecto de la cultura ecológica, porque al final eran ellos los que tenían que poner el producto final al consumidor final. Eso lo entendimos de esa manera y nos pusimos a ello. La fábrica de Cerecinos la tuvimos que adaptar con una serie de cambios importantes, nos tuvimos que acostumbrar a los registros, las verificaciones, las auditorías, las certificaciones, los controles, los análisis de materias primas, los de productos terminados y así como los cambios técnicos en la maquinaria. Todo esto significó unos grandísimos costos que con mucho gusto los hemos afrontado. En la fábrica de Cerecinos, como ya he contado, multuramos trigo, centeno, espelta y tritordeum. Las dificultades que nos hemos encontrado para poder fabricar el tipo de producto, una harina ecológica que nuestros clientes o satisfacieran a nuestros clientes en cuanto a las calidades, pues es que en Castilla y León no encontramos el trigo suficiente y con la suficiente regularidad para hacer esa determinada harina. Nos toca cogerlo pues, en otras comunidades autónomas, como puedo decir Aragón y Andalucía. Voy a ser más conciso del todo. Nosotros hemos trabajado con el Itacil para el desarrollo de la harina tradicional zamorana en convencional, que es la única harina que hay en España con marca de garantía. Estamos trabajando en la actualidad con ellos también, con el Itacil, para tratar de hacer una harina tradicional zamorana, pero en ecológico. ¿Qué conlleva esto? Pues que necesitamos trigos de calidad para poder hacer este tipo de harina. Este es con la mayor dificultad que nos encontramos. Y luego ya solamente también decirles que cooperamos con cooperativas de agricultores ecológicos aquí de Zamora, como es ARAE y como es Mesetaria. Luego, una reflexión antes de terminar, porque quiero ser corto, es que nosotros hemos estado en varias jornadas en distintas provincias de Castilla y León, donde todos los eslabones de la cadena de la ecología estaban allí. Estoy hablando como productores, estoy hablando como distribuidores, estoy hablando como administración, estoy hablando como certificadoras y estoy hablando como los sindicatos. Y yo, tras cada reunión en la que he estado, siempre he salido con la misma sensación de que no todos tiramos en el mismo momento y por el mismo sitio.
Y eso nos está retrasando mucho en Castilla y León en referencia a otras comunidades. Hay comunidades que nos pueden sacar 5 o 10 años de ventaja en esto. No te digo nada en Europa ya, eso ya sería ni hablarlo. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo ya de una vez todos para empezar a tirar todos en el mismo sentido para evitar que cuando ya estemos ya lleguemos tarde. Y luego, las experiencias, solo puedo decir una cosa. Fue buena cuando empezó, es buena ahora y pensamos que será mucho mejor más adelante. Simplemente hay que trabajar y solamente quiero, ¿cómo te diría yo? El que tiene la duda de meterse o no meterse en lo ecológico, que lo haga, que con trabajo y un poquito de perseverancia y paciencia, entre corto y medio plazo, esto lo sacamos para adelante entre todos. En cuanto a lo que las experiencias, pues muy agradable, porque pensamos que estamos tratando de que la gente sea más feliz al consumir productos ecológicos, que por supuesto le hará la vida más sana. Pensamos que estamos cooperando en el mantenimiento del medio ambiente y pensamos también que estamos aportando nuestro pequeñito grano de arena a que el mundo rural pues no se despueble. Y nada más, solamente quererle decir que estamos a disposición de cualquier agricultor o alguien que nos pueda consultar qué tipo de cereal puede sembrar o qué tipo de cereal tiene más salidas en determinadas épocas del año. Me pueden mandar un correo electrónico a molinosduero@gmail.com y con mucho gusto las preguntas se las podré contestar. Y nada más, he querido ser lo más corto y conciso posible. Muchas gracias por todo y por invitarnos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Desde luego esperemos que ayude también el proyecto que desde Itacil vamos a lanzar con Molinos de Duero y otros socios que no diremos porque no hemos pedido su permiso todavía, sí, para darle valor a toda, pues a hacer una cadena de valor trigo, harina, pan, ¿no? Y que todos los sectores estén conectados y que desde el campo pues hagamos una buena agronomía y luego hagamos unas harinas tan tecnológicamente buenas y posiblemente saludables, junto con Daniel en la planta de procesos innovadores, y creo que puede ser un proyecto muy interesante que para otro año quizás le podamos dar resultados en próximas jornadas. Es fundamental la cooperación de todos los eslabones que digo yo. Como no hagamos una cadena fuerte, nos comen, de verdad. Está claro, y tenemos muchas posibilidades, desde luego, aquí en Castilla, que para eso somos el granero de España, tendremos que ser el granero de ecológico también, ¿no? Habrá que intentarlo. Gracias, Ángel. Quédate por ahí para el final, pues si hay alguna pregunta. Y pasamos si te puedes desconectar la cámara para que se conecte María José Garre. María José, buenos días. Ellos, aparte de otras muchísimas cosas, hacen elaboración de pan artesanal ecológico. Se sitúan en San Cebrián de Campos, en Amayuelas de Abajo, en Palencia. La empresa se llama El Horno de Amayuelas y trabajan desde el 2015. Te dejamos para que nos cuentes tus experiencias en una jornada más, que ya hemos coincidido en muchas de ecológico. Adelante, María José. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? ¿Hola? Te escuchamos perfecto, María José, perfecto. Vale, porque no sé si me veis. No te vemos, no. Vale, es que he tenido problemas. Se me rompió el router en casa, estoy en la oficina del albergue que no tiene cámara, me he llevado mi portátil. Bueno, por lo menos que me podéis escuchar y tengo unas fotos para poder subiros. A ver si soy capaz de abrir esto. A ver, sí, aquí. Lo voy a poner como presentación. Espero que se vea bien y por lo menos tenéis alguna imagen, aunque no me veáis a mí directamente. ¿Veis las imágenes? No, María José, vemos como la pantalla. Sí, es que estoy metiéndome en presentación, pero está abriendo. No sé si lo hará, si no tendré que ir una por una. Ahora, ¿vale? Imágenes, sí. Bueno, pues comenzamos. A ver, soy María José Garre Aparicio, como habéis dicho, estoy en Amayuelas de Abajo, en Palencia. Llevo 20 años en Amayuelas de Abajo y os pongo un poco en contexto, así rápidamente. Por lo que me habéis invitado a participar es por el tema de la panadería ecológica que tenemos. Pero bueno, comentaros que es un horno, un obrador que tenemos dentro del albergue del patio de Amayuelas, que bueno, os pongo un poco la fachada para que sepáis que ese es el albergue y dentro está una de las partes del albergue está dedicada a la panadería.
Además del albergue turístico, que utilizamos principalmente para grupos, gente que te viene haciendo el Camino Lebaniego, Canal de Castilla, etcétera, tenemos también huerta en ecológico, cerca de aquí, yendo ya a Mayuelas de Arriba, a unos 200 metros. Entonces, bueno, pues entre los ingresos del albergue, ahora mismo, como podéis imaginar, no tenemos nada con el tema del COVID. La huerta y la panadería, pues entonces mi compañera Carmen, mi socia, y yo, pues es de lo que estamos viviendo. Bien, voy a seguir pasando. Bien, parte de las harinas las hacemos nosotras. Compramos alguna harina ya hecha, como es el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, que de aquí le saludo, Miguel Ángel de Cerecinos. Y luego las otras de las harinas las compramos a Belén, que es otra de mis proveedoras, que también la saludo desde aquí. Es un gustazo tenerlos a los dos ahí y poder compartir con ellos. Y bueno, tratamos de comprar principalmente los cereales y lo más cerca posible y a gente que conocemos y sabemos de buena tinta que lo hacen bien. Principalmente, claro, son amigos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando harina de Florencia Aurora, que es uno de los trigos que más se están usando ahora en ecológico, porque tiene fuerza y tiene un montón de propiedades alimentarias que son muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Belén y a Goya, a La Solana, estamos comprándoles ya la harina hecha, porque ellos tienen un molino, como lo habéis visto antes, y les sale muy bien. Entonces compramos el centeno, Florencia Aurora y Candeal. Aunque ahora mismo también tengo Candeal de otro proveedor de Zamora porque les agoté el que tenían y tuve que buscarlo por otro sitio, pero también es una producción pequeñita de donde lo estoy trayendo ahora. Y luego, por ejemplo, las peltas la compro a otro amigo, a Pepe Mediavilla, que está en Boadilla del Camino. Entonces, bueno, y también les he comprado espelta y Florencia Aurora a Jesús y a Fernando, que son dos hermanos que viven en Támara de Campos. Con esto os quiero decir que intentamos buscar lo más cerca posible los productos para la panadería de los que abastecernos, pues para que la huella ecológica sea la menor y para apoyar la agricultura pues de la gente que está, sobre todo en el tema de los pueblos, e intentando sobrevivir dentro de ellos. Y bueno, de todas formas, llevamos nosotros en ecológico con el molino, o sea, perdón, con el horno, creo que son unos 6-7 años solo. Lo que pasa es que venimos haciendo pan, yo hace 20 años que estoy haciendo pan. He ido aprendiendo por mi cuenta, visitando a otra gente que hacía pan, como por ejemplo gente de la CABE, a una gente que está en Francia que se llaman Longomai, que es una cooperativa, bueno, una especie de comunidad de gente. Luego también estuve con unos amigos, Xavi y Marilu, que están en País Vasco, que ya se acaban de retirar, que conocen muy bien todo el proceso de lo que es el pan francés, que es el que he aprendido. Y bueno, el horno que tenemos es un horno, pues ahora mismo industrial pequeñito, pero el típico horno industrial con volante. Ahora os enseñaré alguna foto. Y antes teníamos un horno de adobe, pero los veterinarios no me lo daban de alta porque decían que no, la leña se metía por dentro de la habitación, no me dejaban, era de fuego directo, tampoco me lo dejaban porque decían que el tema de sanidad, tema de cenizas, bueno. Total, que si quería darme de alta y poder cotizar y poder vivir de la panadería, pues me cambié de horno. Tampoco me costó mucho, ¿eh? Tener en cuenta que lo que es el espacio, el obrador estaba ya hecho y fue tirar el otro, que sacamos toneladas de tierra, ¿os podéis creer? Toneladas lo que sacamos, era un horno de un diámetro de 3,5 metros, entonces imaginaos toda la masa de tierra que había ahí para ese horno. Pero bueno, nos cambiamos a este otro, como os comento, y me dio la ventaja y la posibilidad de trabajar con trigos antiguos. Con el de adobe no me permitía este tipo de harinas de menos gluten, menos fuerza, porque enseguida el pan desarrollaba corteza, no esponjaba lo suficientemente bien, no subía, entonces los panes quedaban un poco duros. Al cambiarme a este otro tipo de horno, es un horno metálico con vaporizador, que apenas lo utilizo porque mantiene muy bien la humedad de las masas, entonces sí que me permite el poder utilizar espeltas, candeales, Florencia Aurora, estos que os he comentado antes, espeltas, bueno. Entonces la verdad es que ha sido una ventaja y luego el tema del volante también te permite el poder manejar mejor los panes, sacarlos, meterlos, bueno, todo este tema de manejo. Bien, a ver, voy a seguir pasando alguna foto. Bueno, es lo del molino, es pequeñito, es un molino de estos del Draga, de gallego, pero bueno, es lo que tengo.
No tengo tampoco mucho más espacio para meter otro molino más grande y como tengo a estos amigos de la zona que son los que me permiten el molerme ahora mismo los trigos porque tenemos mucho trabajo, la verdad es que estamos bastante agobiados con el tema de la panadería, a ver si abren más gente y podemos compartir los clientes. Bien, veis aquí un par de vasos, con esto os quiero comentar que claro, cuando yo contacto con amigos, amigas que tienen trigos que a mí me hacen falta, tengo que probar a ver cómo funcionan. Entonces, claro, la prueba es coger un poco de harina, un poquito de masa madre, hacer una mezcla y mirar a ver cómo sube, ¿no? Estos son dos tipos de espelta. La espelta de la derecha era una espelta que tenían estos chicos de Támara, Fernando y Jesús, y la espelta de la izquierda es de Pablo y Fernanda de Fromista, aquí también cerca de Mayores de Abajo. Entonces, bueno, veis que al mismo tiempo, con las mismas cantidades, más condiciones de temperatura, humedad, etcétera, pues el trigo, perdón, en la espelta de la derecha tiene un poquito más de subida que el de la izquierda. Ahora mismo estoy utilizando el de estos chicos de Támara, porque el de Pablo y Fernanda se me acabó hace mucho tiempo, ya hace muchos meses. Esto soy yo, si veis un poco cómo tengo la cara, para los que no sepáis quién soy. Y bueno, ahí veis el horno, como os decía, está en la parte de la derecha al fondo, está pegado a la pared porque la leña la metemos desde la parte de fuera, del patio. Hay una pequeña cavidad entre el horno y el patio por donde tenemos acceso para poder meter la leña. Ya os digo que no me dejaban meterla por dentro de lo que es el obrador. Y bueno, aquí estamos boleando un poco una de las masas. Seguimos un poco. Esto es una foto que ya tiene un poco de tiempo. Ahora mismo los panes no serían exactamente así, pero bueno, más o menos son panes de kilo y panes de 3/4, que son los del medio, que están con la forma de molde. Bueno, ahí veis el horno. Ya os digo que no es muy grande, creo que son 2,5 metros de diámetro, pero vamos, la verdad es que me da más posibilidades que el que tenía antes. Estos son pastas de espelta. Una de las fotos metiendo las galletas, sacándolas. Estos son las magdalenas que hacemos con el trigo candeal. Estoy haciendo las pruebas con el candeal porque me gustaría hacer pan, siendo que es un trigo que ha sido de aquí de toda la vida, de Castilla y León, y me da mucha pena que no se use porque tiene poca subida, ¿no?, para nuestras condiciones. Entonces, bueno, de momento estoy utilizándolo para la bollería, para hacer las magdalenas y los bizcochos y seguir utilizándolo. Pero estoy haciendo pruebas y la verdad es que está saliendo bastante bien. A ver si en unos meses podría ofrecer pan de candeal a la gente, ¿no?, que pudiera probarlo. Otra imagen del obrador. No es muy grande la habitación, tenemos que hacer un poco de maniobras para poder manejar dentro, pero bueno. Estos son los panes. Estos son panes integrales de Florencia Aurora. Al fondo se ven unas tortas, están boca abajo porque estaban recién sacadas y se están enfriando todavía. Un armario para poder poner los panes que me hizo mi compañero Melitón, que son manitas, y todo lo que le pido me lo hace. Y bueno, ahí veis diferentes los panes de centeno, por ejemplo, que están en la tabla de arriba. Estos, por ejemplo, son de centeno, integrales. También hago formato de barras de medio kilo y de kilo. Estos también siguen siendo integrales. Bueno, aquí están los centenos, alguna espelta por aquí. Bueno, aquí un poco una foto de lo que son magdalenas, bollería, etcétera, etcétera. Seguimos utilizando cestas de castaño para ya repartir a las tiendas. Son un poco incordiosas, pero es por no utilizar plásticos. Es que ya nos fastidia bastante utilizarlo para embolsar las magdalenas, los bizcochos, pero aunque sea un material que se defiende mucho, y he escuchado a Belén, hemos hecho pruebas de mantener magdalenas y galletas dentro de bolsas de celofán que proviene del petróleo, porque ahora mismo de fibra natural no he encontrado en ningún sitio. Y la verdad es que se mantiene mucho menos tiempo que en lo que son las bolsas normales. A ver si con el tiempo la investigación permite que podamos embolsar y estuchar en otros materiales que sean más ecológicos. Y esta es mi compañera Carmen y yo. Estamos preparando para las tiendas. Veis ahí un poco las bolsas de papel que utilizamos porque todo va estuchado para llevarlas al punto de venta. No podemos llevar nada a granel. Perdón. Esto es un poco el cartel que tenemos un poco de publicidad para que veáis un poco los tipos de panes que hacemos. Espelta, centeno, integral de Florencia Aurora, semi-integral, que lleva el 30% de la harina blanca de Cerecinos, de molino de piedra,
y el 70% de Florencia Aurora, y luego la torta de aceite es íntegra de la harina blanca de Cerecinos, del molino que os digo, de molino a piedra, perdón. Y todas ellas, excepto el centeno, la masa madre que utilizo es la de espelta. El centeno es al 100% centeno porque guardo masa madre de centeno, y la espelta es al 100% de espelta porque también guardo masa madre solamente de espelta para ella. Bueno, con esto se acaba la presentación, lo dejo ahí por tener alguna imagen. Entonces, ya contestando un poco las preguntas que comentabais, a ver, nosotros nunca nos hemos reconvertido, dijéramos, de convencional a ecológico, porque desde el principio hemos hecho las cosas en ecológico. Otra cosa que nos hayamos dado de alta en el CADECIL hace unos pocos años, pero siempre hemos hecho el pan en ecológico y hemos cultivado la huerta en ecológico, lo mismo, aunque fuera más tarde cuando pidiésemos el alta, y todos los productos que hemos tratado de comprar y manejar han sido en ecológico. Es más, por ejemplo, el aceite de girasol que utilizo ahora mismo es de José Félix Imamen, de Padilla de Arriba, cerca de Melgar de Ferramental, en Burgos. Y bueno, y mientras estuve utilizando aceite de girasol en convencional, no me di de alta, porque vamos, lo que pasaba soberanamente era de traer un aceite de centro de Europa, pasaba. Me podía más el tema de la huella ecológica al hacerlo en ecológico, pero trayendo los productos de muy lejos. Lo que sí que traemos de más lejos es el azúcar, es azúcar de caña de comercio justo ecológico de Cuba, a través de Sodepaz, una ONG que también se porta muy bien con nosotros. Y creo que ya, bueno, los huevos los compramos también a productores cercanos. Las nueces las compro, por ejemplo, a Abel, un agricultor que vive en Grijota, pero tiene nogales en Toro, Zamora, y las compramos enteras, con cáscara, y las cascamos nosotros. ¿Qué vamos a hacerle? Intentamos que todo sea lo más sostenible posible. El tema de... vamos a ver qué comentaros. No estamos en nada en tema mixto, o sea, todo es ecológico. No hemos encontrado tampoco muchas variaciones en costes de producción. La verdad es que vamos vendiendo más pan, claro, tiene más gastos, pero también tiene más ingresos. Entonces, ahora mismo vivimos del tema del pan, como os decía, mi socia, yo, y luego estamos también pensando meter una chiquita, una vecina que está ahora mismo en el paro, que de momento está aprendiendo, ayudándonos de forma puntual, pues por ejemplo, a hacer la bollería. Y la idea es que también se incorpore dentro de poco a lo que es el tema de, bueno, panadería, huerta y tareas varias, ¿no? Sí que notamos que faltan panaderías artesanas en ecológico, porque ahora mismo cerró la Artesa, como ya sabéis, en Burgos, una pena. Y creo que, bueno, en Burgos hay otra panadería en Ideas, estoy en Amayuelas, en Palencia, y creo que en Zamora había otra panadería, pero no hay muchas, la gente no se anima. No sé si es por miedo a los costes, por miedo a conseguir suficiente clientela. La verdad es que el tema de clientes también va despacito, porque hay mucha venta de pan ecológico, pero industrial, que digo yo industrial, no artesanal. Entonces, también hemos sugerido a grupos de consumo que se quejan de que hay poco pan en ecológico. Digo, bueno, podéis a lo mejor juntaros varios grupos de consumo, buscar gente que sepa hacer pan o formar gente, o que se forme gente, hacer una especie de cooperativa y montáis un horno artesanal para poder abasteceros. A lo mejor hay que echar una mano a gente para que pueda montarse un obrador en ecológico, porque no hay recursos o porque los tiempos implican a que nos ayudemos un poco unos a otros. Nosotros encantados de que haya más panaderías, porque ahora mismo estamos haciendo un mínimo de 350 kilos de pan a la semana, 2 días, martes y jueves. No podemos más días porque hay que moler, hay que tamizar, hay que preparar masas madres, hay que envasar al día siguiente, se tiene que enfriar un poco el horno, hay que volver a moler y os digo que con el horno, con el tema de la panadería y la huerta, yo ahora mismo el trabajo en el albergue no echo de menos en no tenerlo, y eso que tenemos un año bastante bueno, estamos agotados. Entonces ahora mismo nuestros mayores problemas, y que no se ofendan, son las certificaciones, no porque vengan a certificarnos, encantados de la vida, es el tema del papeleo, de tener que hacer tantos papeles de entradas de ingredientes, de procesos, de pesos. Eso ahora mismo para nosotros es lo más incordio. Y ya lo siento decirlo así, estamos muy contentos con el CADECIL, pero el trabajo que nos supone todo el tema de papeleo, os lo prometo que es lo que peor llevamos. Y bueno, no sé, creo que es mejor ya que lo deje aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, yo creo que es mejor que nos preguntéis directamente, porque a mí no se me ocurren así más cosas que contaros. Entonces, bueno,
Me decís cómo me desconecto para que podáis seguir con la jornada sin que esté yo ahí con mis carteles. ¿Cómo lo hago para quitar esto de en medio? Hola María José, mira, aprovechamos, si quieres, que tenemos una pregunta para ti. Bueno, y para endulzar, ¿habéis hecho pruebas con espelta? Sí, sí. Pero, para endulzar, sí, tenemos las galletas. Como no hacemos mucha diversidad de productos, decidimos que las pastas fueran de espelta. Pues si había problemas de gente que tenía intolerancias a otros trigos, digo, bueno, pues por lo menos, ya que el candeal, y no da problemas, la verdad que el candeal también es muy digestivo. Ya que todo el mundo no puede comer otros trigos, pues las galletas decidimos hacerlas de espelta. Entonces, y no tenemos más dulces, galletas, magdalenas y bizcochos. Ya no hacemos nada más. Ni croissants, ni empanadas, es que no nos da para más. Preferimos centrarnos más en el pan y hacemos el pan de espelta y la verdad es que es una espelta buenísima. La espelta de este hombre, de Pepe Mediavilla, es una maravilla. Él me dice, se me enfada, me dice, es escanda que vino de Asturias, no es espelta. Digo, bueno, Pepe, escanda, pero buenísima. Es muy purista y cultiva muy bien. No se ha jubilado ya, pero vamos, debe estar a punto porque debe tener unos 70 años este hombre. Ya me penará el día que lo deje, pero es una espelta que nos sale muy buena. La gente está muy contenta con ella. Muchas gracias, María José. Preguntaban también, me oigo con eco, no sé si serás tú, María José. Preguntaban por el periodo de transición a ecológico. A lo mejor nos lo puede responder María Ángeles. Como que... Bueno. María Ángeles, no sé si estás... Sí, ahora. ¿Me oís? El periodo de transición a ecológico, en la industria no había un periodo de transición. Si empiezas a cumplir con la normativa de producción ecológica, de llevar los registros, de llevar las limpiezas, de utilizar ingredientes ecológicos y demás, no habría un periodo de transición. Puedes incluso producir el mismo producto en convencional y en ecológico, siempre y cuando respetes lo que he comentado de separación física y separación temporal de unas líneas, de unas producciones y de otras. Yo creo que la pregunta venía más, María Ángeles, a tema de agricultura. Preguntaban cuánto tiempo pasa de la agricultura convencional a la ecológica. Pues eso sí que, a ver, en el tema de conversión en la agricultura, para los cereales, para lo que estamos hablando, son 2 años. Son 2 años antes de la siembra. De tal manera que nosotros tenemos que pasar 2 años, o sea, nos damos de alta, por ejemplo, hoy, tenemos que pasar, hoy que es 24, ¿no? 24 de junio. Tienen que pasar 2 años y lo que sembremos a partir del 24 de junio del 2022, cuando lo cosechemos, será ecológico. Lo que pasa es que también hay excepciones a esto. Entonces, si nosotros la tierra que vamos a dar en alta como ecológica, la parcela, podemos demostrar que en los 3 últimos años no se ha tratado con ningún producto no permitido, y se hacen hay un procedimiento del Itacil para hacerlo, que es que el inspector de la entidad de certificación visite la parcela, haga un informe. Lo que suele hacer es mirar pues la existencia de hierbas adventicias, que no hay indicios de que ha habido tratamientos o de abonado mineral o de tratamientos fitosanitarios no permitidos. Toma unas muestras del suelo o de la planta, en este caso pues probablemente sería del suelo, y se hace un análisis multiresiduos. Si el resultado es satisfactorio, que no da ningún residuo, y el informe del técnico de control que va también es favorable, con todo esto se envía al Itacil, y el Itacil es el que decide si se reconoce con carácter retroactivo el periodo de conversión de esta parcela, que significa que desde el momento en el que se solicite el operador, pues podría ser ya ecológica. Entonces se puede pedir un periodo pues, de los 2 años, o sea, desde el inicio, si nos damos de alta hoy, que desde hoy ya sea ecológico, si cumple esa serie de condiciones, o, por ejemplo, solo tener un periodo de conversión de 1 año, ¿vale? Es eso. Y luego, si no se pide esta excepción y se hace una conversión normal, el primer año, o sea, desde el 24 de junio del 20 hasta el 24 de junio del 21, todo lo que salga de la parcela será de primer año, sería categoría no ecológico. Lo que salga el segundo año, hasta el 2022, hasta el 24 de junio del 2022, lo que se coseche será en conversión, ¿de acuerdo? Y luego ya lo que se coseche a partir de esa tercera siembra ya es cuando es ecológico, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos claro. Vale, muchas gracias,
María Ángeles. Y luego tenemos otra pregunta en el Google. Si Daniel, en el Itacil, en vuestra planta tenéis más demandas de productos ecológicos. No sé si nos escuchas, Sí, Daniel. sí que os escucho. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros la demanda de las empresas que vienen a consultarnos o a tratar de realizar pruebas o tratar de convertir algún proyecto, estamos notando un incremento muy claro y un interés creciente absolutamente, sí, por productos ecológicos. Entonces, nosotros siempre desde Itacil, sobre todo en las líneas en las que yo trabajo, de transformación mínima y de evaluación en la medida de lo posible que podemos de cómo afecta la transformación a las propiedades que luego pueden significar un carácter saludable en los productos, o sea, una transformación mínima y que no altere demasiado los productos. En general siempre hemos estado en esa línea, en la línea de transformar lo mínimo, y creo que es muy compatible con los productos ecológicos, ya que bueno, pues tratamos de minimizar la adición de ingredientes extras y aprovechar al máximo las matrices. Sí, o sea, la respuesta breve, perdona, sí, tenemos una demanda creciente en ecológico. En eso lo tenemos muy claro, sí. No sé si así he contestado a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y también preguntan, no sé si será para María José Garré, si para endulzar habéis hecho pruebas con stevia también. María José. Sí, precisamente estaba contestando, es que había entendido Espelta antes, como no tenía abierto lo del chat, había entendido Espelta. Hice Sí, pruebas, es que pero... había escrito Espelta, sí, por eso te he dicho estaba Espelta. apuntando precisamente eso. Hace muchos años, porque la Espelta hace muchos años que la conocemos, estuvo aquí Josep Pamies hace un montón de años y nos trajo la palta de stevia, nos trajo perilla, bueno, entonces todavía no estaba ni siquiera el edulcorante en frasquillo. Y intenté cocer mucha planta de stevia, concentrarla, intentar hacer una especie de bizcocho con eso y aquello fue un fracaso. La verdad es que era muy principiante yo para estas cosas. No he vuelto a probar, pero ahora que la stevia está en muchos formatos, a lo mejor sí que se puede hacer la prueba. La verdad es que sí que hay gente que me pregunta por bollería sin azúcar, me pide también pan sin gluten, pero os lo prometo que es que no llegamos a más. A lo mejor y hay gente que está haciendo sí, esas pruebas y ese tipo de productos para gente diabética que tiene problemas de azúcar. Nosotros es que no damos llamar de sí. Ya lo siento. Muchas gracias. ¿Hola? Ah, sí. Ya está, ya he terminado. Paula, yo no sé si hay más preguntas. Perdona, es que no había activado el micrófono. Estaba hablando sola. Sí, no tenemos más preguntas y si queréis, pues damos por concluido. Cristina. Yo comentar un poquillo un tema que me parece muy interesante, que lo ha sacado María José, que es el tema del plástico. La verdad que nosotros nos estamos encontrando muchas demandas de, claro, toda la industria de normal, de convencional, queremos hacer envases más sostenibles, bajar la carga de plástico, pero todavía más en ecológico, porque parece que no tiene sentido, ¿no?, que estemos con un producto que queremos contribuir al medio ambiente y buscando pues, el tema de reducción de plásticos, aunque es verdad que es muy difícil hacerlo en algunos productos para que se mantengan con esa vida útil que esperamos o ese sabor, esas condiciones. Del 13 al 16, si no me equivoco, de julio, estamos programando junto a la Red de Innovación Rural un curso en el que vamos a hablar de envases ecosostenibles, de reducción de plástico. Por los que tenéis interés, pues supongo que a través de la Red de Innovación Rural, creo que os lo harán llegar y que es muy interesante. Muchísimas gracias a las más de 50 personas que habéis estado durante el día de hoy conectadas en este curso de transformación ecológica, tanto Manuel Fernández Calderón como yo, que somos grandes enamorados de este tema, pues esperemos que sirva para algo y que después de este curso tengamos, como decía María José, hacen falta panaderías, hacen falta snacks, hacen falta harinas ecológicas, hacen falta muchas cosas, así que esperamos que sirva para que aprendáis. Por aquí estamos en Itacil, los organismos de control, el CAECI como autoridad de control, para daros respuesta segura a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias y os emplazamos al curso de mañana a aquellos que seáis productores hortofrutícolas. Un saludo. Muchas gracias, Cristina. Iba a aprovechar...
Paula como coordinadora del curso y a toda la red de innovación que tanto esfuerzo hacen para que lleguemos hasta el último recóndito pueblo y más en estos temas, en la panadería del pueblo, que les llegue la I+D+I que hacemos en el ITACIL y la formación que nosotros, para que tener un sector competitivo al final. Así que muchas gracias a la red de innovación rural. Gracias, Cristina. Iba a comentar que tenemos programado también para la semana que viene unos cursos sobre ingredientes básicos en panadería. Entonces, todo aquel que quiera, pues si puede mandarme un email y le enviamos el enlace para inscribirse a las jornadas, ¿vale? Son 3 días, de 6 a 8, el lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.